buenas a todos y bienvenidos al último podcast del año. Bueno, último no, porque vamos a tener un especial que ya os hablaremos de él más adelante, pero el último de los normales, de estos en los que estamos todos, y tenemos muchas cosas que contar y además va a ser muy especial porque vamos a tener un montón de invitados que a ver cómo lidian con ellos mis compis, a los que voy a empezar a saludar ya, chicos. Voy a saludar primero a Juan, que sé que le gustan los invitados que vienen hoy. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, me he hecho un seguro laboral por si hoy me revientan en el programa, pero todo muy bien, Alba. Tenemos muchas cosas de las que hablar, que por cierto, os recordamos que podéis leerlas como siempre en esportsbureau.com y seguirnos también en todas nuestras redes sociales y esports_buro en Twitter. Y bueno, por ese nombre, como ya sabéis, nos encontráis en todas partes. Pero Juan, ¿tú cuál destacas de la semana? ¿Cuál sería ese titular? El titular, me lo paso muy bien en la RLCS, pero me decepciona. Y es que hay que mencionar que Juan ha estado en Madrid en esas finales, pero también ha tenido tiempo para ir a DreamHack Sevilla, donde ha estado junto con Rafa y junto con Salva. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por DreamHack? ¿Qué tal, Alba? Pues la verdad que muy bien. Yo vi el evento más consolidado, con más gente, que era algo necesario después de la primera edición, que como es normal, le costó un poco arrancar. Yo creo que las cifras seguro que van a ser buenas y de lo que yo vi las sensaciones bastante buenas también. Y bueno, y con ganas de analizar ciertas cosas y de recibir a... Yo creo, Juan, que estarás de acuerdo conmigo en que es el mejor club de España y de españoles, ¿no? De eSport. Y madrileño. Y madrileño, totalmente, totalmente. Por alusiones, Juan, no sé si quieres decir algo, lo dejamos ya para cuando vengan nuestros invitados de hoy, que ya No, vamos no, a ir adelantando que uno de ellos va a ser Jorge Snura de Mad Lions, ¿eh? no, Ojo, no, cuidado. yo no digo nada hasta después. Además, me estoy planteando seriamente, Alba, dejar de ser hater porque me está buscando bastantes problemas dentro del sector. A lo mejor tengo que dejarlo próximamente, así que igual a partir de ahora me parece todo maravilloso y no me quejo de nada. Mira, haters tiene que haber en todas partes. Es tu papel y ya está. Mira, Risto Mejide le ha ido muy bien. Te puedes poner a escribir libros. Por ejemplo, ya me falta por saludar, bueno, Salvan, el titular, ¿cuál sería? ¿Que Mi, Sevilla ti- mola? a ver, Sevilla mola, eso está claro. Pero mi titular es una pregunta y es si podemos ya confirmar que el proyecto de eSports de la NBA es un fracaso. Lanzo esa pregunta. Lanzamos la pregunta, hablaremos de ello también en el podcast de hoy, pero a día de hoy casi que podríamos decir que sí. Pero bueno, yo no me voy a jugar, que yo no voy a ser hater de momento y me falta por saludar a Rafa. ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué tal? Tú también has estado en Sevilla. ¿Cómo os gusta, iros por ahí de eventos? Bueno, hola a todos. Había que, era obligado, somos media partner de DreamHack, pero vamos, que había que obligarnos poquito, porque las ganas estaban. Y nada, todo muy bien, todo fantástico y disfrutándolo mucho. El titular de la semana para ti, ¿cuál sería? Pues es que no lo puedo dar todavía porque creo que todavía no se ha producido. Estoy pendiente de de los invitados que tenemos hoy y ese puede ser el gran titular. Ojo. Y ahí lo dejo. Es que no sé si puedo Oh, decir ya si Juan se va a reconvertir, si vamos a tener que hacer una reestructuración con Juan y que salga, no lo sé, no puedo dar todavía el titular. Ah, sí, porque además he hecho una apuesta, Alba. He hecho una apuesta vale. con Marcos Seguillor de que si me convencen de que son españoles, me compro la camiseta de los Leones y voy al próximo evento con ella. Yo soy Team Mad Lions y la camiseta no sé, pero antes tenían una beisbolera también que estaba bastante guay y seguro que te queda bien. Mi titular os lo voy a dar yo también, que bueno, esta semana también en la parte de fútbol de eSports ha habido bastantes novedades. Tenemos el Tenerife que entra también como club. Astralis se junta con la Juve también para esa eFootball League, pero mi titular sería también casi una pregunta. ¿Qué pasa con el fútbol y con los deportes tradicionales en los eSports? Porque una vez más seguimos viendo que comienzan los proyectos, pero las cifras, a mi parecer, siguen sin salir, así que luego lo hablaremos también junto con lo de NBA, que vamos ya con ellos, porque chicos, hemos visto las cifras de la NBA 2K League y la verdad es que
no son nada prometedoras. Yo no sé quién quiere empezar a comentar esta noticia, pero Me arranco yo. Arráncate, Rafa, porque nos asustamos un poco al principio y resulta que habíamos visto Bueno. el streaming, pero es que al Sí, mirar... pero no eran muy diferentes, ¿eh? Cuéntanos. A ver, bueno, este fin de semana, para empezar también es que este fin de semana se han juntado muchas cosas. Se han juntado la RLCS, que ahora hablaremos, DreamHack, hubo torneos de la final de Blast Pro Series, y este fin de semana se celebraba en Madrid, en Londres, en Europa, pues una parada, un Invitational, un European Invitational que quiso hacer la NBA 2K League, que era un poco, pues eso, ¿no? Un Invitational para mostrar un poco de qué va la cosa, pero que además tenía una puntualización que a mí me gustaba mucho y que yo, de hecho, pensaba que era una idea muy buena, y por lo que a mí me fastidia bastante que tengamos que estar hablando de esto, que era que también iban a hacer una especie de pre-draft en el sentido de búsqueda de talentos europeos que luego fuesen al draft de la NBA 2K League, ¿vale? Lo cual yo creo que es una cosa que, joder, es bastante chula, ¿no? ¿Y el problema cuál ha sido? Bueno, pues el problema ha sido que nos pusimos a mirar las cifras del streaming. Es verdad que al principio no nos habíamos dado cuenta y vimos las cifras del restreaming del domingo y tenía 60 espectadores de media y un pico de 70, lo cual nos alarmó muchísimo. Luego nos dimos cuenta de que eso era el restreaming, que el streaming de verdad había sido el sábado, y pensamos que la cosa iba a mejorar, pero tampoco os creáis que mejoró mucho, porque al final estábamos hablando de 600 personas de media en el streaming digamos, oficial del evento oficial, y 705 creo que eran de pico. A ver, no quiero yo contagiarme del haterismo de Juan, ¿vale? Y voy a decir una cosa, que me perdonen, porque, y lo digo de corazón, que yo he jugado baloncesto, a mí me encantaría que este tipo de eSports triunfasen, pero es que igual si nos ponemos a hacer un streaming nosotros, por ahí le van a andar las cifras, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que son unas cifras muy bajas y es una lástima, ¿no? Que para una vez que vienen a Europa, con todos los esfuerzos que están haciendo, y que tengan este seguimiento, pues no sé. Y luego encima, el problema no solamente es este seguimiento, el problema es que todo esto ya se viene a juntar a un poco el desastrillo que hubo en las finales de este año 2019, que incluso tuvieron peor audiencia que las del año anterior, 2018, y no sé, o sea, yo creo que lo están intentando por todos los medios. Pusieron el tema este de repetir, ¿cómo era? Lo de repetir las mejores jugadas o algo así en horario europeo. O sea, yo creo que eso lo están currando, las cosas como son. Pero ya no sé si es un problema de que no han dado con la tecla, o como decías tú al principio de la introducción, Alba, que realmente es que esto de los eSports basados en deportes tradicionales, que no tiene cabida en el streaming y demás. No lo sé, a mí, repito, me da mucha pena. No sé si con este guiño también que han hecho de intentar meterse en China se va a poder mejorar algo. No me gustaría, bueno, ojalá, porque dado cómo está la situación, pero que tampoco creo que la solución fuese hacer un poco la de Overwatch, de vamos a empezar a meter equipos chinos a ver si aumentamos la audiencia a base de chinos. No lo sé, a mí me da un poco de palo. Quiero que quede constancia de que nosotros lo que hacemos es pues dar la información que hay, porque es que es lo que hay, pero que en ningún caso tenemos nada en contra de la competición. Al revés, casi a lo mejor le exigimos más por las ganas que tenemos de que funcione, pero la realidad es esta y esto es lo que hay. No, claro, al final los datos no son positivos, pero son los que son. Yo quiero también luego comentar un poquito, pero me gustaría también que nos dijese su opinión, Salva, que precisamente su titular iba también en referencia a esto de NBA, y para mi gusto, aparte de todo lo que pueda estar fallando, yo, por ejemplo, mi percepción es que tampoco se está comunicando mucho, o a mí es que, por ejemplo, de NBA 2K League no me ha llegado absolutamente nada. O sea, te metes en redes sociales y tal y no está presente. No sé si será uno de los fallos que está pudiendo tener esta edición de la Liga, Salva. Pues no lo creo, la verdad, Alba. Yo te soy sincero. Yo no sé, yo por ejemplo me gusta el baloncesto. Yo sigo la cuenta de la NBA en redes sociales, Twitter, Instagram, y no sigo la cuenta de la NBA 2K League. No sé si es tu caso, pero estoy convencido de que es el caso del 99,99% de los seguidores. Yo recuerdo un podcast que hicimos el año pasado, en el que FIFA sacó un informe y incluía unos ingresos muy desproporcionados sobre en relación a los eSports o los videojuegos en general, que era un poco ambiguo, y estuvimos hablando bastante sobre eso y reflexionamos sobre la realidad, que es que a la gente no le gusta ver el deporte tradicional en videojuegos. Es decir,
Si yo puedo ver un partido Lakers-Denver con LeBron James y Nikola Jokic real, porque voy a irme a un partido de videojuegos. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pasa igual en FIFA y pasa igual en muchos deportes. Esto tiene una posibilidad, desde el punto de vista del publisher, positiva, que es el hecho de atraer jugadores, de, oye, pues si al europeo le das la posibilidad de que entre a formar parte de la competición, pues quieras que no, estás ganando un jugador. Pero desde el punto de vista de la propia NBA, yo esto creo que está perjudicando más que beneficiando, y es una pena y es paradójico, y se sienta un precedente que es malo en el sector, porque esto puede hacer que toda la inversión que pudiesen hacer grandes organizaciones como la Liga se pueda apagar, a pesar de que, bueno, la Liga ya sabemos que sí que está realizando buenas acciones en este contexto, pero con una competición diferente, con un estilo diferente al que está utilizando la NBA 2K League, que sobre el papel podría ser buena, pero que ya está más que comprobado, me parece, que 2 temporadas y cuentan las temporadas y cuentan los informes de audiencia, los cuentan por fracaso. Cada cual es peor, cada cual es más débil, cada cual es más decepcionante. Yo creo que ha llegado el momento de o cerrar el chiringuito o darle un giro de 180 grados a la estructura que tienen montada y el proyecto, porque sin duda que siguiendo esta línea, hoy hemos visto, o en esta ocasión estamos analizando, 616 espectadores de media. No nos podemos extrañar si la próxima vez que hagamos un análisis de la NBA 2K League estamos hablando de unos 400 espectadores de media y bajando. Entonces, creo que es momento de tomar un respiro, reflexionar sobre lo que se está haciendo mal, sobre todo, porque hay cosas que se están haciendo bien, pero a la audiencia no le interesa. Entonces, o cambia drásticamente o es mejor asumir que es algo que no es interesante y ya está. Por mucho que nos guste la NBA, a mí no me gusta ver a gente jugando a videojuegos, y creo que esta opinión es compartida por la mayoría de los aficionados a el deporte concreto. Nos gusta ver el deporte en sí, pero no nos gusta ver a gente jugando en videojuegos a ese deporte. Al final es que también, un poco, perdón, iba a decir simplemente que eso, la base de gente que juega al NBA 2K tampoco yo creo que es muy grande comparado con otros juegos, porque al final la gente que juega, que ve LOL, CSGO y tal, aunque hay parte que no juega tanto, suelen ser jugadores, y es verdad que me vas a decir, sí, y los que ven la NBA no juegan al baloncesto en sus días libres, pero es que es la maldita NBA, ¿sabes? O sea, no... Entonces, un poco, Juan, te dejo. Nada, lo que yo quería comentar es que viendo esta noticia me puse a pensar en algo, y es que mi hermano se ha convertido en aficionado a la NBA, a la competición real, a la competición del deporte tradicional, después de jugar al juego de Play del NBA 2K. Entonces, yo he estado reflexionando e incluso he estado mirando por internet y demás, y he visto que sí que se produce bastante el hecho de juegas al NBA 2K y por culpa del videojuego te aficionas a la competición y te pones a ver de vez en cuando algún partido del deporte tradicional. Pero el efecto inverso no se produce. Entonces, yo creo que lo hemos hablado en la temporada anterior en el podcast. Creo que este tema salió 2 e incluso 3 y 4 veces. Y si a la gente no le gusta, tampoco es plan de forzar la máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos muchos videojuegos de los que se puede sacar mucho rendimiento y tampoco hay que forzarlo. Ahora, el NBA sin duda funciona en el sentido que he comentado. Funciona en el sentido de juegas y te aficionas a la competición tradicional. Pero, ¿sabes qué pasa? No. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay 2 cosas importantes a raíz de lo que has comentado tú. La primera es que, y yo he visto mucho baloncesto, he jugado mucho baloncesto, yo creo, lo digo de verdad, yo creo que el juego o la forma en la que están utilizando el juego para la competición tiene un serio problema a la hora de la retransmisión. Es decir, que yo no concibo el baloncesto en vertical. O sea, tú ves una retransmisión de baloncesto de toda la vida y la ves en horizontal. Para mí, de verdad que es contraproducente una producción del videojuego, de la competición en vertical. Y luego, un factor muy importante, que es el que acabas de decir tú ahora, es que cuando tú estás jugando con LeBron, estás jugando con Doncic, estás jugando con gente que a ti te mola, que tú puedes hacer lo que hemos dicho siempre, ¿no? En los videojuegos.
te puedes poner en la piel de algo o a alguien que en la vida normal no podrías hacer, y entonces eso te mola, y a partir de ahí, pues si encima tienes un reflejo en la vida real, pues fantástico. ¿Cuál es el problema en este tipo de eSports, bajo mi punto de vista? Que al final el espectador no está viendo a Doncic, no está viendo a LeBron, está viendo con todos mis respetos, a un fulano que no conoce de nada. Y que a lo mejor a esto hay que darle mucho tiempo para que se generen esas estrellas, igual que se generan en el deporte tradicional, en los eSports. Aquí no los conoces. Los videojuegos que funcionan como eSports son estrellas donde el propio jugador es el que se estrella. Tú tienes a Faker, tienes a Caps, etcétera, etcétera, en LoL, y entonces tú sigues a esa gente. Ahora, no sigues a una gente que no conoces absolutamente nada, que está jugando un juego de la NBA, que no sabes su nombre ni nada de nada. Yo creo que a lo mejor parece un detalle mínimo, pero creo que ese tema ahí está influyendo bastante. Claro, tú en una NBA, en un fútbol, funciona porque tienes estrellas. Aquí las estrellas de esta NBA 2K League, los jugadores, que no los avatares, no los conoces, y entonces yo creo que se hace más cuesta arriba. Y si encima le pones eso que te decía yo, que es que para mí es un poco aberrante, lo de ver las retransmisiones en vertical, pues ya, pues eso. Solamente quería hacer ese apunte. Yo estoy seguro de que eso influye negativamente, porque yo tampoco me gusta verlo así, es decir, es que te pierdes un poquito en la partida, incluso resulta antinatural y no se ve bien. Bueno, Además, perdón, y es que no me puedo contener, lo siento muchísimo, pero es que me tocáis el baloncesto y joder, de verdad. Y que los partidos no son partidos de baloncesto, puñetas, que es que el juego, no sé qué componente de la teoría tendrá y demás, pero no son juegos de baloncesto. Es decir, tú ves un partido de baloncesto al que le gusta el baloncesto de verdad, y tú ves unas estrategias, ves unos bloqueos, ves unas jugadas, que la peña marca un sistema, que ves algo, ves cierta estrategia. Aquí es que se la coge el base y se tira el 95% de los tiros, y luego el resto de los jugadores están haciendo 4 esquinas. Las 4 esquinas hacía, no sé, cuando estaba en párvulos jugaba yo a eso al baloncesto. Entonces, eso no es baloncesto. sí, porque además las también cosas como son. El aficionado que juega, una componente que tiene, lo que tú estabas comentando antes de yo veo la NBA porque, entre otras cosas, LeBron o Doncic pueden hacer cosas que yo en la vida podría hacer. Sin embargo, cuando estás viendo el partido, mucha gente dirá, pero si esto, algo parecido lo puedo hacer yo en mi casa, entonces ¿para qué voy a ver a alguien que juegue como juego yo? Efectivamente, y solamente por aclarar una cosa, creo que dijiste el primer nombre era LeBron y Doncic, ¿no? Dijiste, Salva. Sí. Vale, pero Doncic no está en Denver, que conste. No, yo he dicho Nikola Jokic. Ah, vale. Entonces fallo mío. No, yo... Era porque si NBA, no luego nos llega algún... De NBA manejo. ¿Veis? Que Mira, no llega algún purista y nos la lía. Este tema que parecía que no iba a dar. Yo solo quiero decir, por ejemplo, Juan, decías que en tu caso, no sé si has dicho que era tu hermano, que después de jugar a la NBA se ha aficionado. A mí me parece que debe ser caso aislado, porque yo creo que si no te gusta el baloncesto y la NBA, es muy raro, por ejemplo, yo creo que sí, que te apetezca jugar a un juego. Es como a la NFL, pues dudo mucho que yo, Alba, sabes, que si no ves fútbol americano, de repente digas, no tengo ni idea ni de cómo va, ni de quiénes son estas personas, pero me voy a poner a jugar. Pues te cuento una intimidad. Claro, por favor. Yo empecé a jugar al fútbol americano en la consola sin saber el nombre de ningún equipo ni de ningún jugador con 12, 13 años, simplemente porque algo me hizo que me interesara. Y hoy en día es el deporte que más me gusta, ¿no? Vale, pero pregunta importante, ¿de qué equipo eres, Salva? ¿De fútbol americano? Sí. Tengo varios, pero vamos, equipo en plan de partirme la cabeza por alguno, no, la verdad. Para que nos vamos a engañar. Pero di un nombre de un equipo. No, es que si no me dices el bueno, ya no te adjunto. Claro. A ver, el bueno son los Patriots, pero este año... No, los Patriots no. Hay que ser de los Raiders, chavales. Oakland Raiders, tengo una sudadera, pero buenos no son. Una sudadera. Oye, que lo estamos intentando. Con el siguiente tema, que es que al final nos estamos desviando. Yo tengo más que hablar con todo esto de eSports y deportes tradicionales, pero otro día, porque al final se nos ha alargado el tema de NBA. Y vamos con el siguiente tema, chicos, porque, había como un poco de preocupación porque hemos visto que había salidas de gente esta semana también en la LVP y parecía que podría pasar como con ESL, pero bueno, al final básicamente es una reestructuración que se está llevando a cabo. No han sido tantos, han sido como 7 personas de producción, sobre todo por parte
al final, por esa absorción que ha habido por parte de Mediapro, ¿no? De lo que es la LVP, y aunque es parte de esa reestructuración, yo no sé cómo lo veis, porque al final están siendo unos días de bastantes salidas de profesionales, ¿no? Del sector de los eSports aquí en España. Rafa. Pues Chicos. bueno, a ver, pues no sé qué decir. A ver, igual que con Rafa ha hecho los segundos de silencio que merece el sector después de la cantidad de profesionales que ahora mismo no tienen dónde ir. Porque además ha venido que ni pintado, porque yo lo primero que pensé con estas salidas, y te dejo, Rafa, es que el que ahora quiera conseguir un contrato dentro del sector lo tiene muy difícil con la cantidad de profesionales que habrá buscando techo. Sí, a ver, pues no sé. A ver, yo lo que digo siempre, ¿no? Bueno, por poner también en contexto, como siempre, lo de SL en el anterior podcast no lo pudimos tratar porque pasó justamente, creo que fue al día siguiente, pero bueno, ya hicimos un podcast especial y tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto de SL y ya nos explicó, bueno, pues lo que es el mensaje oficial de SL, que es una reestructuración, que la empresa funciona así, que no es que vaya ni mejor ni peor la empresa, sino que simplemente ahora quieren hacer las cosas de otra manera. Y eso, pues nos guste más o nos guste menos, pues implica que han decidido centralizar más las cosas y que en Madrid se va a trabajar, en España se va a trabajar de otra manera, y que eso ha implicado pues cerca de 40 despidos. El tema de LVP, perdón, aquí no ha habido comunicado oficial, no ha habido nada, simplemente al final pues nos hemos enterado, como nos solemos enterar muchas veces de estas cosas, por redes sociales. Claro, en el momento en el que tú ves una cuenta de una persona del VP, que además ahora lo comentará Juan, pero que lleva muchos años en el VP, pues te mosqueas. Cuando ves 2 te mosqueas más, y cuando ves 7, pues dices, ostras, pues algo pasa, ¿no? Como digo, ha sido un poco, digamos, ha sido menos llamativo, porque al final, y no quiero, por supuestísimo, para nada desmerecer con esto a estas 7 personas, pero digamos que no es lo mismo que con SL, que eran 40 de 45, más o menos, que aquí 7 de un montón de gente que es la LVP. Que evidentemente a los 6, 7 que les haya tocado, pues pobrecillos, ¿no? O sea, no estarán opinando lo mismo. Pero bueno, el por qué tampoco lo sabemos. Hemos conjeturado que puede ser por la reestructuración que hubo en junio. También es verdad que esa reestructuración que venía fundamentalmente porque, como os acordáis, y también lo tratamos en la temporada anterior, Mediapro ya compró el 100% del VP, pero yo creo que esa reestructuración quizás era más a nivel de directivo, y yo no lo sé si a lo mejor este tema podría, ya digo, repito que lo que estoy hablando son pensamientos, no hay nada confirmado, pero como hemos hablado de que el VP abandonaba el Reino Unido, que luego ha entrado DreamHack y demás, pues puede ser que a lo mejor cierta parte de lo que se estaba desarrollando en UK tirase de gente de producción desde aquí, ¿no? No lo sé, repito que estoy divagando. Y a lo mejor puede ser por eso. En cualquier caso, el hecho es el hecho. Es que hay ahora mismo, como dice Juan, mucho profesional suelto por el sector de los eSports, que lo fundamental es ver cómo se pueden reabsorber esos puestos, que yo creo que alguno ya está trabajando en otras empresas, y algunos otros me juraría que se están yendo fuera, que este es el problema de siempre, ¿no? Que al final la gente buena se nos va fuera, pero es lo que hay. Y lo único que me falta por añadir es que no creo que esto sea ni una burbuja, ni que el sector es mejor, ni que es peor. El sector es el que es, siempre lo hemos defendido además desde este medio, que no hay que fijarse en las grandes cifras en ningún sentido, que hay que darle tiempo, que tiene que crecer de forma orgánica, y que, como en todo sector, pues tiene sus fluctuaciones y viene y va, pero vamos, que los eSports están aquí para quedarse. Eso lo tengo más claro que son como que llamo Rafael Espinosa a los Monteros, vamos. Sí, no, y al final que no tendría sentido que este año, de repente 2019, fuese el año del pinchazo de los eSports, cuando en su mayoría todos los proyectos están creciendo. Juan, yo no sé qué te parecen, porque te decía Rafa que nos ibas a contar algo también respecto a este tema de la LVP. No es contar nada concreto, es simplemente hacer énfasis en que la gente que ha salido del VP, algunos son personas que llevaban mucho tiempo, es decir, que no han sido salidas de personas que llevasen meses, ni un año, ni 2 años. Hay personas que antes te he mencionado el nombre, como por ejemplo Neil García, que es una persona que lleva trabajando en la LVP prácticamente desde que la LVP se hacía en un cuarto, en un trastero. Bueno, no es un trastero, ¿no? Pero tú me entiendes por el tamaño de la habitación. Entonces,
yo supongo que esas salidas se habrán producido después de mucho tiempo de pensarlo por parte de la empresa, porque bueno, yo no echaría a uno de mis mayores profesionales así a la mínima. Y también yendo un poco al tema de SL, ya no es solo que más de 40 personas estén ahora mismo buscando trabajo en esports y se vayan a ir fuera de España. A mí también me da mucha pena de que mucho talento se pueda desperdiciar. Voy a poner un ejemplo de una persona que conocemos y que incluso participó en el Global Esports Summit de este año 2019. Eider Díaz, a mí me parece una persona súper profesional y que me parecería una pena que se fuese el sector, pero al final, y también un poco por sacarle punta, yo creo que es que el sector lo tenemos un poco sobredimensionado personalmente. Entonces, creo que quizás estamos pidiéndole más al sector de lo que nos puede dar en este momento. Estoy de acuerdo con Rafa que el sector no va a morir, el sector Pero va a principio crecer. eso no es el mensaje de SL, Juan. O sea, No, de hecho, espera, es que hay que destacar que en la entrevista que hicimos a Alberto, es que SL España es una de las filiales que más factura. Sí, y como decía pero... Alberto, las cuentas son públicas. O sea, que no debe de ir, o se supone que no debe de ir por ahí el tema. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero sí, SL funcionaba y la decisión ha venido de arriba, ¿no? De Europa. Y te estoy diciendo mi visión sobre el sector, no lo que haya declarado ninguna persona de SL ni del UVP. Creo que el sector está bastante sobredimensionado y creo que ahora mismo hay muchos proyectos que van a crecer, van a decrecer, hay muchos proyectos que hay ahora mismo van a morir, nacerán otros muchos que serán nuevos. Entonces, la gente que ha estado poniendo por redes sociales, el sector no funciona, bla, 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 el sector funciona. Solo que el sector aún es muy prematuro y la gente se cree que el sector de los esports ya es un sector que puede echar a andar solo y al sector todavía le queda muchísimo camino por andar y bueno, eSport Bureau en muchos sentidos es protagonista de los muchos obstáculos que tiene el sector cuando avanza. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema de las métricas. Cualquier sector maduro tiene todo el tema de las métricas establecido. Entonces, volviendo al kit de la cuestión, es una pena y bueno, desde aquí pues le deseamos, creo yo, todos a todas esas personas que ahora mismo supongo que estarán buscando trabajo activamente, que encuentren un lugar en el que poder desarrollar su talento del sector, porque creo que no es bueno que se nos vayan los profesionales a otros sectores no vinculados con los esports. ¿Sabes qué pasa? Que lo de que está sobredimensionado, pero que no digo que no, pero te esperas que pasen este tipo de cosas cuando hay compañías que, entre comillas, a lo mejor han decidido que quieren hacer la apuesta en los eSports y entonces tú ya te veías venir que haciendo las cosas de una determinada manera que no es la correcta y un poco por oportunismo, pues la iban a piciar, ¿no? Pero claro, que te pase esto con SL es cuando no te lo esperas y por lo que te alarmas un poco más, porque no es para nada sospechosa de no saber hacer las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en SL España ha habido un montón de inversión en estudios de producción y de repente cogen y dicen, no, que nos llevamos la producción a Alemania. Entonces, este es el tipo de cosas que choca cuando estás hablando de alguien que sí que sabe de qué van los eSports. Entonces, bueno. Y ya por cerrar un poco todo este tema, y bueno, y Salva todavía no ha hablado, supongo que tendrá algo que decir. También una cosa que yo quería comentar sobre SL, y es una cosa que me preocupa, y es que, bueno, ahora vamos a hablar después de este punto sobre Rocket League, hablaremos sobre las finales y demás, pero juegos como Rocket League son los que yo creo que pueden estar muy perjudicados por lo de SL, porque cierto es que SL va a seguir funcionando, que las competiciones seguirán funcionando, pero puede ser que la dinámica cambie. De hecho, raro sería que SL siga el mismo camino con los mismos proyectos. De hecho, creo que en la entrevista se hablaba de que muchas cosas se van a quedar en el tintero, si no me equivoco. Bueno, pero por ejemplo, me callo para que hable Salva, pero por ejemplo, espera, es que el MSI, el SL Mafra Racing Series, que fue este fin de semana, de hecho, se ha contratado a la gente a la que se despidió, no contratada, sino subcontratada, entonces choca un poco este tipo de cosas. Pero que a lo que voy, que también el tema, todo esto que está pasando en los diferentes organizadores de competiciones como es el LVP, creo que afectan mucho a los juegos más pequeños, como puede ser el Rocket League, porque bueno, Rocket League ahora mismo en España estaba viviendo gracias a la SL Masters y me preocupa que
si SL reestructura y deja de apostar por diferentes títulos, por lo que sea, estos pequeños sectores se puedan ver perjudicados. Y simplemente pues era comentar eso, que es una cosa que a mí me despierta preocupaciones, porque, bueno, al final, si SL reestructura y corta alguna competición, va a perjudicar bastante al juego en sí. Yo creo que, lógicamente, las reestructuraciones son normales y más en sectores tan nuevos, tan emergentes como es el tema de los eSports. Me gustaría comentar un par de cosas que creo que son relevantes. Primero, fijándome en el VP, el tema de estos 7 despidos creo que están directamente relacionados con la entrada de MediaPro como socio que ocupa un papel clave dentro de la organización, y me parece que puede existir una relación clara causa-efecto y que MediaPro está intentando hacer avanzar el VP seguramente por una vía que considera más recomendable y esté incluyendo personas incluso que vengan de otros sectores, como puede ser el fútbol, donde MediaPro los últimos 5 o 10 años ha tenido un papel fundamental en el fútbol español, y quizás esté trasladando personas del fútbol a los deportes electrónicos o a LVP, porque viendo cómo ha hecho crecer el entorno del fútbol a nivel de producción y a nivel de retransmisiones, puede ser que se esté produciendo este trasvase para que crezca la LVP. Y luego tema, ya un poco hablando en general, yo le comentaba a Juan fuera de micro, en otro contexto, que yo estaba identificando que cada vez, me daba a mí la impresión, de que cada vez existía un gap mayor entre lo que son competiciones continentales, o estamos, en este caso, hablamos de Europa. Identificaba yo como una mayor distancia entre Europa y lo que son las regiones, o en este caso nos fijamos en España. El hecho de que SL decida trasladar o centralizarlo todo en Alemania y que eso vaya surtiendo a las diferentes regiones y no tener un equipo de trabajo en España específico para algo concreto, yo creo que apoya un poco lo que yo comento, al menos yo lo veo así, el hecho de que le estamos dando una importancia a lo que se genera a nivel europeo y que todos los países de Europa van a consumir lo que se genera en Alemania. Y no va a existir, digamos, como dos rangos. Creo que al final no existirán dos rangos que son Europa por un sitio y la región a la que perteneces por otro, sino que Europa será tu región y será todo centralizado o a nivel europeo o en Alemania o en el país que sea. Pero me parece que los continentes se van a terminar por comer a las regiones y es lo que le va a dar relevancia. Siempre hemos hablado de que una de las particularidades de los deportes electrónicos es que no tienen barreras geográficas, que no existe esa de, como soy español, soy de un equipo español, y si soy americano, soy de un equipo o estadounidense. Si soy estadounidense, soy de un equipo de Estados Unidos. No existe eso y me parece que es una cosa que en muchas facetas está muy bien, pero en otras puede ser perjudicial, y me parece que tanto España como otros países, tarde o temprano, terminarán perdiendo fuerza y la ganarán el continente en su conjunto y las centrales que estén trabajando para ese continente, en este caso Alemania, o desde Alemania, desde Berlín, que se trabaja para toda Europa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso depende del publisher, y yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, en el VP, cuando ha surgido el problema con CSGO y demás. Eso, por ejemplo, es una filosofía que Riot no está siguiendo. Riot te planta una LEC, pero te dice que tienes que tener, bueno, ellos están creando su pirámide, tienes que tener tus CRLs, las regiones locales, etcétera, etcétera, con la SLO y demás. Yo es que creo que el problema, entre comillas, o un potencial problema, donde a lo mejor sí que tienes que utilizar ese método, es que al final SL no tiene prácticamente nada de League of Legends, que es el único publisher que realmente se está preocupando de generar una estructura de competición como Dios manda. Claro, cuando tú coges y vives, entre comillas, de CSGO, donde Valve te dice que hagas lo que te salga a las narices, no te apoya en esa estructura y demás, pues entiendo que puedan pasar estas cosas. Y que todo lo veas a nivel europeo, pero yo creo que ahí influye muchísimo la figura del publisher, si te apoya
para crear esa estructura regional, bien. Si no, pues al final, claro, el Tournament Operator tendrá que irse a torneos, digamos, más grandes, donde tengas más posibilidad de espectadores, más posibilidad de monetizar, que no a mini torneos locales que no te valen para nada. Tenemos mucha suerte, y es una cosa que hablábamos Rafa y yo por privado el domingo, de tener a Riot. Y tenemos mucha suerte con el League of Legends. Bueno, yo creo que Nos tacharán de pelotas, pero es que, joder, es la verdad. lo hacen muy bien, pero bueno, chicos, veremos qué nos depara todos estos cambios que ha habido y todavía nos queda todo el 2020 para ver cómo se van a aplicar, y pasamos pues de hablar de una competición a otra, porque ahora vamos a hablar de la RLCS y allí estuvo Juan y también nuestro siguiente invitado, al que también que conocemos mucho, y como lo de presentar se le da bien, yo creo que mejor se presente él mismo y nos cuente, porque ha estado también retransmitiendo este finde en la RLCS. ¿Qué tal estás? Un poco afónico, me han dicho, Marco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Hola, soy Sengar, aunque no lo parezca, soy yo, Alba, soy yo. Eres tú, pues nada. Oye, que mira, que teniéndote aquí, ¿no? Que antes estabas tú, esto me han dicho que igual había aquí Diz, que me ibas a decir algo, espero que no. Como tienes poca voz, guárdatela para hablar de las finales de la Rocket League, ¿vale? Nada, no te preocupes, es un placer escucharte, Alba, la verdad que haces un trabajo genial, o sea, que no vengo a quitarte el trabajo. No te preocupes. Nada, oye, cuéntanos, porque ha ido genial, ¿no? Aunque bueno, nos decía Juan que también ha estado allí, que lo que es a nivel presencial o en views de España, todavía seguimos ahí un poquito cortos. A nivel global lo habéis petado. Hombre, a ver, no le falta razón a Juan. Es cierto que dentro de su hate a Rocket League, pues bueno, ya sabemos cómo es él, ¿no? Pero le vamos a disculpar. Es cierto que todavía en views en España vamos un poco flojos, pero también hay que recordar que hemos triplicado la anterior RLCS en España. La anterior hubo 1000, este año ha habido unos 3000 de pico. Bueno, no está mal, pero a nivel global es cierto que bueno, hemos llegado a nuestro tope, ¿no? 2800 de pico, 2800, 280.000 de pico. Y la verdad que es maravilloso para Rocket League en general. Se ha llevado la victoria en RG y tú te has dejado la voz literalmente, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues la verdad que ha sido una experiencia espectacular. Psyonix es una productora increíble, hace las cosas de una manera muy fina, y bueno, Espera, impugno. Hola, Marco. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo puedes decir que es una productora estupenda si cuando hicimos otro podcast de la temporada pasada les pusimos a caer de un burro cuando les compró Epic? O sea, pero eres un chaquetero. Todo tiene sus matices como productora, como tal, como productora de eventos. Es maravillosa. Después es cierto que las cosas in-game no las hace tan bien, pero no pasa nada. O sea, al final ha venido Epic y a ver si levanta el juego como tal, ¿no? Que yo creo que de momento el push ya lo tiene. O sea, eso es lo importante. Eso es verdad, porque Juan, que estuvo, dijo que lo que es el evento en sí, la preparación, el presencial y demás, eso sí que estuvo muy bien, aunque luego fuera la comunidad la que no respondiese, ¿no, Juan? A ver, es que es eso. El evento como tal, muy bien montado, a la altura de los cuartos y semifinales del League of Legends. De hecho, tenéis una foto en la cabecera de la noticia de eSport Bureau, en la que, si os fijáis bien, hay un gruista tumbado en el suelo mirando hacia el cielo, pensando ¿qué cojones hago aquí? Os animo a buscarlo y os reiréis un rato. Y, y bueno, a ver, cuando llega el evento, el trato es genial, lo que es las facilidades que te dan como un medio, buenísimas, una comodidad increíble, te podías mover por donde quisieras, no como pasaba en el League of Legends, que se suponía que tenías que estar en la sala de prensa porque no tenías ningún sitio al que ir durante el evento a sentarte. Ahora bien, cuando llego, y esto ya para lanzarle la primera piedra a Rocket League España, empiezo a hablar con un chaval de allí, del evento, y le digo, ¿cómo ha estado la cosa estos días anteriores? Y me dice, pues la verdad que bastante pobre, pero hoy esperamos muchísima más gente. Y digo, hostia, esto se va a petar, esto va a estar hasta la bola. Y una vez entro en el evento, pienso, joder, si esto ha estado peor que hoy, aquí no ha venido ni el tato. O sea, y además, una cosa que, bueno, estuve allí con Emilio Hurtado, que también es un conocido del programa, y nos atrevemos ambos a decir que el 70% de la audiencia, entre el 60 y el 70% de la audiencia que había allí,
no eran españoles. O sea que lo que es la llamada a los aficionados de Rocket League en España o ha funcionado muy mal o hay muy pocos aficionados dispuestos a ver estos eventos. O sea, para hacer una medida, simplemente comentar que decíais que había como unas 3.000 personas, ¿no? Era lo que había presencial. Ese es el cálculo que hacemos Emilio y yo. Yo le dije, Emilio, ¿tú cuánta gente echas? Y me dice, yo no más de 3.000. Y digo, yo tampoco. Así que es nuestra suposición, es decir, no tenemos unos números de la empresa ni nada, que ojalá nos lo den en algún momento. Y también comentar que para el último día pegar un boost, que Marco nos lo confirmará ahora, pusieron entradas a última hora a un precio menor del que estaba antes. Que también he de decir, para tirarle otra piedra a Rocket League, que las entradas eran más caras que las del League of Legends. Y no entiendo cómo Rocket League, dentro de mi cariño hacia el juego, el poco que le tengo, no entiendo cómo pone unas entradas bastante más caras que las del League of Legends. Bueno, a ver, yo varias cosas tengo que decir. Cierto es que Rocket League en España, ya sabemos que la comunidad española es pequeña, o sea, no estamos hablando de un eSport puntero ni de lejos, o sea, eso es la realidad. Si este mundial se organiza en cualquier país sudamericano, por ejemplo Brasil, estaríamos hablando de otros números o de otra asistencia. Tened en cuenta también que la comunidad española de Rocket League es gente muy joven, depende mucho de los ingresos de sus padres más que de ellos mismos. Y es cierto que lo que comentas de que el aforo a lo mejor en un 60-70% era de gente extranjera, es la realidad, es tal cual. Rocket League moviliza a mucha gente de fuera y los va moviendo por el resto del mundo al final. Pero es cierto que en España era bastante complicado que eso se llenase. Estábamos hablando de que hace unas semanas anteriores se hizo cuartos y semis de LOL. A lo que te refieres de las entradas de que eran más caras, hombre, eran 37 euros los 3 días. Si haces la división, es cierto que... Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Es cierto eso yo no lo veo mal. Exacto, es cierto que no es caro. Ahora, es cierto que no dieron opciones a comprar días singulares como tal. Es decir, solo dieron la opción el domingo, ¿no? Que salieron a 15 euros. Ya estabas pagando de más si comprabas esa entrada. Pero es cierto que yo por lo menos hubiera puesto ese mismo precio, pero para el día que más te interesase. Después en la afluencia como tal, el viernes es cierto que fueron unas 1.000 personas como mucho, el sábado se notó un poco más lleno y después el domingo, que fue el día que más gente fue, pues yo tampoco calculo que hubiera más de 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas también. En definitiva, sabían a dónde venían, quiero decir. La retransmisión, que es lo que cuenta al final un poco para Psyonix, en la retransmisión inglesa fue un éxito y en la española pues es cierto que yo no esperaba mucho más de 3.000, 4.000 personas, quizá a lo mejor era mucho aventurar. Vale, pero yo tengo una pregunta que es importante, Marco, y puede que se me vaya la conexión de un momento a otro, ¿vale? No voy a comentar las circunstancias en las que estoy grabando este podcast. A ver, yo no voy a desvelar datos, pero tú y yo sabemos que Psyonix se ha gastado un dinerito muy majo en los casters, ¿vale? Entonces, hasta donde yo sé, y corrígeme si alguna cosa me equivoco, habéis sido como 6 casters en castellano, ¿puede ser? No, hemos sido más, hemos sido 7. Vale, más. No sé si todos cobrarían lo mismo, ¿vale? Pero es mucho dinero, y tú lo sabes, Marco, sí, en castellano español, para que lo vean los X que estuviesen allí y los, no sé, no me acuerdo la cifra, los 1.000, los 2.000, los 3.000. O sea, me preocuparía que ellos dijesen, oye, hemos hecho una apuesta bastante importante haciéndolo en Madrid, haciéndolo en España, teniendo a casters importantes en español, a los que les hemos pagado muy bien para que esto funcione y demás, y que luego hayan tenido esta repercusión. Entonces, a mí me preocupa, para la comunidad española, porque a lo mejor Psyonix dice, bueno, oye, viendo una cosa y viendo otra, ya sé que lo que tengo que hacer es centrarme en la comunidad habla inglesa y España que le dé morcillas. Bueno, hay 2 puntos importantes. Yo achaco el tema de la retransmisión en español ha sido una auténtica basura y lo digo sin taparme. Lo que ha hecho Movistar, la verdad es que le ha faltado poco para tildarse de falta de respeto. O sea, toma titular. Literalmente, y no me Marco, escondo. no sé si lo sabes, pero durante el programa cortamos y lo ponemos en Twitter, ¿vale? O sea, guay. Gracias. Nada, no hay problema. Yo ya lo he dicho públicamente. @Movistar. Ya lo he dicho públicamente, Movistar Riders, la retransmisión ha sido muy pobre. Las 2 personas que llevaban el streaming, en este caso Alex Polo es un profesional que se le nota que es profesional. Después pusieron una chica a su lado que era cosplayer, si no recuerdo mal.
Y la verdad que, bueno, pues ellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Al final ellos no tienen la culpa. Pero es cierto que se les cayó como 3 o 4 veces el streaming, cortaron el final entero del primer día, el primer partido del Mundial del domingo se lo comieron. O sea, te puedo asegurar que eso no incentiva nada a la audiencia a ver el streaming en español. Esto hubiera sido de otra manera si realmente Psyonix hubiera dicho, vamos a hacer el streaming oficial en español desde una cuenta en español, es decir, Rocket League España, por ejemplo, ¿no? Hacer una cuenta igual que la inglesa, pero en español. También te digo una cosa, podría ser preocupante, Rafa, lo que has comentado, si no fuera porque Psyonix ha quedado encantado con lo que hemos hecho a pesar de la audiencia. Y es cierto que sí, que nos han pagado muy bien y se han gastado un buen dinero en nosotros. Y las noticias, las informaciones que yo tengo después de haber terminado el Mundial es que quieren seguir contando con nosotros para las retransmisiones futuras en español del Mundial y de cualquier acción que haga Psyonix. Eso quiere decir que han quedado impresionados con lo que hemos hecho a pesar de que la audiencia pues, no haya acompañado en este caso. Supongo que lo enfocarán también un poco más a Latinoamérica, que es donde realmente funciona Rocket League en habla hispana, porque Rocket Street son los que mueven allí toda la gente, ¿no? En definitiva. Que debo decir perdona, y debo decir sí. que lo hicisteis muy bien allí en Vistalegre, Marco. Gracias, Y una cosa también que debo decir positiva es que la audiencia de Rocket League la vi muy eufórica y el ambiente que había allí, aun no estando lleno, habiendo muchísimo vacío y muchísimos huecos libres en la grada, la gente no se cortaba de gritar, de saltar, de aplaudir y de todo. O sea que el ambiente allí muy bueno y quizás hubiese molado más que en vez de en una cabina estuvieseis más al aire, como puede ser el League of Legends, pero que lo que es el ambiente dentro del evento, muy bien montado. Y Alba, perdona por cortarte. No, yo solo iba a hacer una pregunta que me refería un poco que al tema, por ejemplo, en este caso de que lo haga Movistar Riders, como otras muchas cosas, supongo que dependerá de los derechos, ¿no? Si a lo mejor siguen apostando por este formato, quizás para el año que viene sí que se haga un canal oficial, ¿no? Como comentabas tú, Marco. O sea, no sé si a nivel local en cada región se retransmite, se dan los derechos a un canal o cómo lo suelen hacer. Mira, funciona de tal manera que Psyonix pone a la venta su licencia de retransmisión y entonces esa licencia de retransmisión la puede comprar quien quiera. O sea, es libre. Es como si yo, por ejemplo, como persona física, digo, yo quiero comprar esa retransmisión y la quiero hacer en castellano. Pues lo hago desde mi canal, ¿no? Twitch.tv/Isengar o como fuera el canal y ya está, y lo retransmito. Ahora, por ejemplo, en España fue Movistar Raiders, pero fue Movistar Raiders a raíz de un patrocinio que le hizo una película que se llama Navidad Sangrienta o algo así. ¿Vale? Que fue quien pagó la fiesta de la retransmisión de Raiders. Sí, viví el streaming era muy navideño además. Claro, efectivamente. Y después, por ejemplo, te pongo el caso de Francia. En Francia, la comunidad francesa se mueve alrededor de un canal llamado Rocket Baguette, ¿no? Pues fue Rocket Baguette quien tenía la retransmisión en francés y después en Polonia la ESA, que es la comunidad polaca, ¿no? O sea, digamos que estaban retransmitidos en esos idiomas. Entonces, cada uno puede comprar libremente la licencia. En el caso de Rocket Baguette, por ejemplo, pues Rocket Baguette, como ya colabora activamente con Psyonix, pues supongo que les dejarían la licencia. Y en el caso de Movistar, pues... ¿Y qué pintaba Golden en esa? Porque recuerdo que sí, había como una trifuerza dentro del anuncio de la retransmisión, que eran Movistar Riders a un lado, en el centro el logo de la RLCS y al otro lado la Golden Dash Cup, que es una competición que, bueno, que actualmente creo que no está funcionando. No sé si tiene visión de volver a funcionar o algo así. Pero entonces, ¿qué pintaba esta empresa aquí? Hombre, Golden, a través de su máximo representante, ¿no? Que en este caso es Nes, fue quien medió con Movistar para intentar la retransmisión desde el canal de Movistar. En este caso, al final fue Movistar Riders, ¿no? Pero fue el quien medió y quien facilitó un poco que la retransmisión se diera en castellano. En un principio, si yo no hubiera estado en el mismo Palacio de Vistalegre y mis compañeros tampoco, la retransmisión en español hubiera sido desde el MEC. ¿Vale? Dentro de eso hubiera sido una retransmisión remota y lo hubiéramos hecho desde el MEC, en ese caso. Entonces, de ahí que la Golden fuera partícipe de todo eso. También te digo que la competición como tal de la Golden es una competición que se ha convertido en competición regional, ya que ahora cada una de las comunidades europeas, tanto la inglesa, ¿no? Rocket Kingdom, la francesa Rocket Baguette y después está la holandesa y demás, han hecho una asociación entre todas ligas y hacen una división regional por cada país. Y esos países aportan sus equipos, ¿no? Los que llegan a las fases finales y tal, y hacen la Rocket Racing Stars, ¿no? Al final esa competición a nivel europeo, digamos que es como una segunda división, está bastante bien.
y tiene bastante seguimiento. En España, desde luego, ha tenido seguimiento, no el que se gustaría, porque ya se sabe cómo funciona la afición española como tal, ¿no? En las retransmisiones, pero después la que ha sido a nivel europeo, pues sí que ha funcionado. En el cómputo total ha habido bastantes espectadores. Pero una pregunta, Marco, porque a mí no me ha quedado claro. A ver, el sistema es, yo soy Psyonix Sí. y licencio la retransmisión en un idioma. Correcto. Entonces, entiendo que es Movistar Riders con ese patrocinio de esta empresa la que coge y dice, venga, te lo compro o te lo cojo por el precio que sea. Y ellos pusieron a 2 streamers, que son los 2 que tú has comentado, a 2 casters. Molaría saber el precio, por cierto. Pero espera. Y entonces, a ti y a los otros os contratas a Psyonix directamente. Claro, exacto. ¿Para qué streaming? ¿Para el suyo oficial o cómo? No, vamos a ver, en principio nosotros, ¿vale? Si no había retransmisión en español, nosotros solo éramos casters del Palacio de Vistalegre. Es decir, imaginemos por algún casual que Movistar Riders no hace, o sea, no compra esa licencia. Pues os hubieses quedado haciendo el casteo para la gente del presencial. Efectivamente, solo hubiera sido para eso. Porque Psyonix llegó tarde para el tema de hacer una retransmisión oficial en castellano, ¿vale? Hostia, ahora, Marco, pero me lo pones peor, porque si solamente fuese para el presencial, el dinero que se han gastado para que vayan 3.000 personas, de las cuales a lo mejor el 60-70%, como decíamos, realmente eran las que podían entender en principio el streaming o el casteo en castellano. Sí. Ostras. Pues es que realmente hay un conjunto de cosas que pude apreciar y comentándola con gente de la comunidad me comentaban que todo se debía al poco tiempo en el que se había preparado el evento, que yo creo que no es una excusa, es decir, es una excusa, pero a la vez no es justificable por parte de Psyonix. Creo que Psyonix debería ser suficientemente previsor. Como mínimo. Claro, debería ser suficientemente previsor. Una de las cosas que comentaba con gente de la comunidad era el tema de que, según llegó a mis oídos, y Marco, corrígeme si me equivoco, la gente que tenía una acreditación que ponía admisión general eran personas que habían sido invitadas, de alguna forma. Admisión general es la entrada. ¿Eso es la entrada? Claro, esa acreditación te la daban si comprabas la entrada. Vale, porque yo junto con la pulsera y demás. Pues lo otro que quería comentar, entonces eso lo dejo. Lo otro que quería comentar era que aprecié una gran escasez o sequía de marcas. Es decir, solo vi a Axe una vez en una especie de bracket del evento en la pantalla y el logo de Intel una vez de una forma muy pequeña y muy escondida durante una partida. Es decir, vi una gran ausencia de marcas durante el evento, lo cual me preocupa porque al final esto, en la parte de patrocinio también es muy importante y la ausencia de marcas es muy negativa para un evento como este. Hombre, yo apuntar ahí que Axe e Intel son las 2 marcas que llevan acompañando a Psyonix mucho tiempo ya, y es cierto que no ha habido marcas españolas ni marcas relacionadas con el mundo del gaming en España, como podría ser, yo que sé, Omen, no, cosas así, pero bueno, teniendo a Intel ya, ¿para qué quieres a Omen, no? La historia es que la falta de tiempo de organización, no creo que sea falta de tiempo de organización como tal. La organización, evidentemente, ha sido con meses de preparación. Es cierto que para el broadcast español, pues ha ido un poco a caballo de lo que hacía el broadcast inglés. O sea, era una cosa que iba casi del columpio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al menos como yo lo he entendido, pues que lo importante para ellos era la retransmisión en inglés y que nosotros al final, pues bueno, éramos un poco el experimento, ¿no? Y hemos tenido, pues, a ver, en algún modo, pues las informaciones que nos llegaban a nosotros, pues para poder trabajar, siempre han llegado un poco por los pelos, ¿sabes? A lo mejor un día, 2 días antes y tal. Entonces, ahí es donde yo he notado la falta de preparación como tal. La comunidad, por ejemplo, ha estado desinformada absolutamente hasta 3 o 4 días previos en el que pusieron cuáles iban a ser los horarios, cuándo se iba a abrir el Vistalegre, etcétera, etcétera. Entonces, más que achacarlo a falta de preparación como tal, ha sido más falta de preparación en lo concreto a lo que atañe la comunidad española como tal. Entonces, bueno, supongo que al ser un experimento, al sacárselo al final a última hora en esta parte, creo que a lo mejor buscan redimirse y hacerlo, pero bien, en el siguiente Mundial. Ahora tienen 6 meses para prepararlo, así que veremos qué depara la season número 9, ¿no? Que es la que viene. Claro, Marco. Oye, Marco, ¿tú qué sensaciones, tú que estás dentro y que puedes tener sensaciones o puedes tener informaciones, tú de cara al próximo evento, a la próxima gran competición, crees que España
o el mercado hispanohablante seguirá un poco dependiente de lo que vaya marcando Reino Unido o tendrá una línea propia y podrá avanzar un poquito por su cuenta y siguiendo un estilo más adaptado al mercado? Y Claro, te añado una pregunta a la de Salva, si puedes, ¿eh? sí, claro. ¿Sabemos algo de SL España, de si va a continuar con Rocket League? Vale, pues vamos a ir con Salva y después voy contigo. En primer lugar, Salva, Psyonix es norteamericana, por lo tanto la producción de Psyonix viene toda de Norteamérica, entonces hacer cualquier cosa fuera de allí se les complica bastante la historia, ¿no? Porque allí sí que hay audiencia, allí llenan estadios en Las Vegas. Por ejemplo, el último mundial estuvo hasta rebosar de gente, ¿no? Porque al final es un publisher que es de allí. Entonces entiendo que la complicación que tienen al traerlo a Europa o llevárselo a cualquier otro lado, pues es un poco, pues, difícil al final, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esto es uno de los puntos. De cara al futuro, o sea, esto es un push realmente para la comunidad española porque hace que, bueno, se vea que han podido traer aquí un mundial, que han querido hacerlo en español y que se lo han ofrecido a la comunidad. Yo creo que ellos están contentos, por un lado, porque la retransmisión en español, el grupo de casters, pues nos dejamos la puta vida, como podéis ver, y por otro lado, descontentos porque al final la audiencia española respondió como respondió, ¿no? Al final el cómputo total es que a ellos lo que les importa realmente es cómo vaya lo inglés, ¿no? Cómo vaya su lengua nativa. Ahora tened en cuenta que también se acerca lo de los Juegos Olímpicos, que son en Asia, Rocket League en Asia es free to play, hay una cantidad ingente de gente que empieza a jugar. Entonces veremos si a lo mejor en un futuro hacen un mundial en Asia. Eso ya sería pues dar un pasito más, ¿no? Para Rocket League. Ya sabemos la audiencia asiática cómo es con los videojuegos, ¿no? Es una locura. Y nada, después, eso es la parte que te contesto a ti, Salva, y la que le contesto ahora mismo a Rafa es, nosotros, como tal, no sabemos nada si SL España va a seguir. La única información que tenemos se dio, creo que si no recuerdo mal, aquí en eSports Bureau o en otro medio, no recuerdo, pero se decía que SL España iba a seguir tal cual, con sus SL Masters y sus historias. Pero claro, ahora es cuando yo pienso, digo, vale, van a seguir, pero ¿con qué equipo? Si han echado como a 35, 40 personas de allí, ¿quién va a operar eso? ¿Van a contratar a gente nueva? ¿Van a recontratarles? Hay mucho trabajo que hacer para hacer una SL. Entonces, no sé cuál es la situación y lo único que sabemos es que hubo una información que decía que iban a seguir. A partir de ahí, no tengo ni más. ¿Cuándo deberíais de tener vosotros noticias para saber si esto continúa? Porque en principio, si no recuerdo mal, terminó hace poco y en enero o febrero, ¿no? Entiendo que debería comenzar otra vez. Hombre, ahora en enero, tú piensas, no es tan importante que empiece en enero, ya que ahora empiezan los qualis de la Rival Series, ¿no? Que es, digamos, el paso previo a entrar a la RLCS. Entonces, ahora, a finales de enero, empiezan de nuevo. Yo entiendo que como mucho nos podríamos demorar a marzo. Si en marzo no tenemos noticias, habría a lo mejor que preocuparse no por SL Rocket League, no, o sea, por SL España en general. Yo también me gustaría, Marco, preguntarte, ya lejos un poco de las competiciones, ¿cuál es tu próximo destino como comentarista? ¿Tienes ya algo ahí a la vista? ¿Te vamos a volver a escuchar? ¿O cómo va la cosa? A ver, ya sabéis que yo trabajo para una empresa que se llama Johnny Sports y que al final es una productora de torneos y demás. El Circuito Dragón ha sido hace nada allí en la Fan and Serious en Bilbao y fue bastante bien. Mi idea al menos es que Ion en algún momento plantee hacer Rocket League y bueno, pues, evidentemente pues ser su comentarista, aunque eso sería un poco más irrelevante porque al final yo trabajo para ellos, ¿no? Pero comentar una liga organizada por Ion de Rocket, pues digamos que sería quizá el paso natural a la espera de lo que haga la SL. No sé si, por ejemplo, el VP ahora con tanto follón que tiene, que si Counter-Strike sí, que si no y demás, le interesará hacer a lo mejor en la siguiente temporada Rocket League y recoger un poco el testigo de SL España. No lo sabemos, lo que sí sé es que mi próximo destino como comentarista probablemente sea Lanzarote a una playa a descansar porque estoy fundido, literalmente. Oye, Marco, y hablando un poco de Fan and Serious, que no hemos hablado nada, que suele ser un festival más enfocado al videojuego tradicional y al desarrollo, cada vez tiene al final más competición y es una parte que está creciendo más. ¿Cómo ha ido por allí? Porque yo en los últimos años he ido y este año no, y tenía bastante curiosidad por saber un poco.
Pues hombre, la verdad que, como bien dices, ¿no? Está enfocado más a, pues esto, a los videojuegos tradicionales, a más lo que viene siendo la parte del videojuego como tal, ¿no? Los premios que dan y todo esto. Era la primera vez que había una arena tan grande dedicada a la competición, que era la de Ion, con las finales del Circuito Dragón de FIFA y las finales del Circuito Dragón de Counter-Strike. Y la verdad que fueron, a nuestros ojos, un verdadero éxito porque llevamos a los tops más importantes de España en el FIFA y después les dimos la oportunidad a equipos semiprofesionales de Counter-Strike y es que hay que reconocer que en el País Vasco el Counter-Strike tiene muchísimo tirón y tuvimos la arena que teníamos de juego libre llena constantemente de chavales jugando y después lo que fue la retransmisión como tal, pues bastante bien para ser la primera vez que lo hacemos. Salimos muy contentos con la producción y yo creo que le dio un color diferente también a la Fan and Serious, ¿no? Pues qué guay, la verdad, porque es verdad que, como decíamos otros años, siempre yo la parte competitiva había puesto más, la había visto más flojita y bueno, que vaya creciendo. Aún así, por las cifras que he visto, también ha crecido mucho la parte de charlas y tal, se ha apuntado casi el 50% más de gente y la verdad que es bastante interesante. Sí, así es. Y pues nada, Marco, yo no sé si aprovechando que has vuelto por unos minutos al podcast de eSports Bureau, ¿nos quieres contar algo más? Dejarnos un mensaje de ánimo para el 2020, no sé. Hombre, pues el mensaje de ánimo, lo único que puedo decir es que espero que el 2020 sea mucho mejor todavía para todos, pero particularmente para el equipo de este podcast, que desde luego siempre me han tratado de maravilla y que sin ellos mucho de mi progreso no hubiera sido posible. Y para mí lo único que os puedo desear a vosotros en lo particular es que sigáis adelante, que el proyecto este es precioso y que os vaya fenomenal. Y después, de cara a Rocket League, pues bueno, ha sido todo una auténtica pasada lo que ha pasado este último fin de semana y espero que sigamos creciendo, que el videojuego va subiendo. Sabemos que es un eSport que todavía no es de lejos tier 1, pero nos vamos acercando a ese tier 2 y afianzándonos ahí y que espero que sea un gran año para Rocket League porque hay que recordar que nos vamos a las Olimpiadas de Tokio 2020 junto con Street Fighter V y creo que no solo para Rocket League, sino para los eSports es un hito bastante importante en la historia de los videojuegos. Si habéis conseguido que yo, o sea, te tengo que decir todo, ¿vale? Al final acabé aburriéndome y me fui un poco antes de que acabase el evento. Pero si habéis conseguido que yo me lo pasase. ¿Te fuiste bien, antes? Incumplimiento de contrato, despedido. Págale menos, es que es un desgraciado. Claro, pero ¿cómo que te fuiste antes? Si es que ¿para qué hablas? Pero si te llamé, Majara. No, oye, o sea, llamándole Majara al jefe, bueno, si te vas a tener tu ración de humildad ahora dentro de un ratito, no te preocupes. Oye, Marco, cuídate esa voz, de verdad. Sí, ya estoy cuidándome la luego has ido calentando y tal y no se ha notado mucho, pero si la gente hubiese escuchado el hilito de voz... ¿Quién ha dicho que no lo vamos a poner al final del programa? No, a mí me parece que lo pongáis, o sea... Ponlo porque merece la pena, ¿eh? La faringitis que he pillado ha sido cojonuda, pero bueno... Bueno, y ahora al final, pues siempre que se trabaja con la voz, si yo hay días que termino el podcast y también si he grabado y tal, durante el día acabo mal con la voz, pero bueno, Marco, muchísimas gracias también por todo lo que nos has dicho, te seguiremos también durante el 2020 en todos tus proyectos y nada, cuando quieras, cuando vuelva a surgir, cuando coincidamos, te esperamos aquí de nuevo y ahora... Vamos a dejar que nos pongan musiquita mientras viene nuestro segundo invitado, que como adelantábamos antes, es nada más y nada menos que Jorge Esnura, actual presidente del club recién incorporado a la LEC, Mad Lions. También es vicepresidenta de estrategia en Nover Active Media, esa matriz que tiene ahora Mad Lions. Así que, Juan, pon musiquita y hazte un té o algo porque se viene. Bueno, pues como decíamos, tenemos a Jorge Esnura de Mad Lions porque ha llegado a sus oídos, han llegado algunos comentarios vertidos por algunos colaboradores
colaboradores de este podcast y queríamos también hoy hablar con él. Lo primero, bienvenido Jorge y enhorabuena también por esa plaza de Mad Lions en la LEC. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, muy bien. Mejor compañía imposible, así que muy contento. ¿Cómo ha sido todo este proceso también, este rebranding que estáis viviendo ahora también dentro del club? Y bueno, sobre todo, ¿cómo vives también ahora este desplazamiento, ¿no? a Berlín de la competición? Bueno, ha sido un proceso muy bonito porque al final, joder, es algo muy ilusionante, tanto la entrada en la LEC como todo el tema del rebranding, ¿no? Porque es algo que queríamos hacer ya desde hace un tiempo. Y bueno, o sea, más que desplazamiento, en nuestro caso no nos desplazamos, ¿no? Ni cambia nada porque nosotros seguimos estando en Madrid, toda la directiva está en Madrid, todo el staff está en Madrid. Lo único, pues que ahora tenemos un equipo pues, que compite en la LEC, ¿no? En los estudios de Riot de Berlín, pues, del que nos tenemos que encargar también, ¿no? Además de lo que teníamos por aquí. Sí, bueno, ese desplazamiento me refería más a eso de manera virtual, de manera de, bueno, que también Sí. ahora estáis allí. Y hablando un poco de justamente esto que comentas, ¿no? De que seguís todos en Madrid, ¿no? La base de Mad Lions sigue estando en Madrid. Yo voy a empezar a soltarte una de nuestras dudas que nos surgían en el podcast. También a ver si las puedes aclarar a mis compis, porque algunos defendíamos al final que si Mad Lions era también español, era un club nacional, otros defendían que Te no, corrijo, al final... Alba. Te corrijo y vamos al grano. Juan es el hater que dijo que Mad Lions no era español. Y Jorge está aquí, entiendo, entre otros motivos, para defender que eso no es así, Jorge. Bueno, al final creo que joder, vamos, es algo muy particular en general de los españoles, que nos gusta como tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, y cuando conseguimos algo importante joder, para nuestro ecosistema, intentar derribarlo y demás. O sea, al final creo que se le dan demasiadas vueltas a los temas, ¿no? Yo, antes de decir nada, yo os quería preguntar ¿de qué país es el Arsenal? Ni idea, porque no me gusta el fútbol. Inglés, pero no, probablemente no tiene ningún jugador inglés en la plantilla, porque el Arsenal siempre... No, O lo que dije yo, o lo ni que dije yo. dueños, si da igual que sea así, es que da igual los jugadores. ¿Y de qué país es Giants? Que le dije a Juan y tiene un jugador que ganó la Pero SO. Rafa, no me seas. A ver, vamos a empezar, venga. Venga, Vamos a empezar a ir al grano. ¿dejas hablar al invitado? Joder, Sí, venga. digo lo del Arsenal rápidamente, ¿no? Y es el mismo caso del Chelsea, el mismo caso de muchos otros clubes. O sea, al final, el Arsenal es propiedad de una empresa americana que no tiene ningún solo accionista británico, además. Pero su base de operaciones está en Inglaterra. Chelsea es pues, propiedad de un ruso. Hay clubes en España que son propiedades de árabes, en Europa también. Pero al final, ¿por qué nadie nunca jamás se ha preguntado ni se va a preguntar si el Chelsea, el Arsenal son ingleses, si el Málaga es español? El Valencia. El Valencia. Nadie nunca jamás le va a saber preguntárselo. Pues porque al final son clubes cuya central y cuya sede está en España desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de la directiva, cuyo propósito es servir a los fans españoles y competir en las competiciones nacionales y representar a los fans españoles en las competiciones internacionales. En los eSports, ¿por qué nos gusta mirarlo de otra manera? Pues la verdad que no lo entiendo muy bien, porque en este caso, o sea, en el caso de Mad Lions, somos una sociedad española, OAMLEC SLU, es una sociedad española, con su sede en Madrid. De hecho, Berlín, la LEC, se gestiona desde Madrid, desde la matriz que es aquí en Madrid, ¿no? En Berlín es una filial, con directiva en Madrid, donde de los 4 directivos que estamos en Mad Lions, 3 somos españoles, además de Madrid. 1 es mexicano, o sea, somos mayoritariamente españoles, y donde tenemos jugadores españoles también. Vamos a tener a un jugador español y tenemos staff español técnico y demás, donde eso sí, la propiedad o el propietario de la sociedad española, de su 100%, es una sociedad canadiense, igual que pasa en el Arsenal, igual que pasa en el Chelsea, igual que pasa en muchos otros clubes, pero de esa sociedad canadiense, a su vez, hay casi 30 accionistas españoles. Entonces, claro, dices, joder, sí, esa matriz está en Canadá, efectivamente, una empresa canadiense con sede en Canadá, etcétera,
pero joder, hay también 30 accionistas españoles, hay un miembro de la directiva, que soy yo, que es español. Entonces, creo que es como darle muchísimo la vuelta a la tortilla para rebuscar un poco el tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, en vez de decir, tío, vamos a disfrutar de que tenemos un club español en la LEC y que se dedica en cuerpo y alma y cuyo único objetivo es servir a los fans españoles, no es servir a los fans franceses, ni alemanes, ni canadienses, mucho menos, obviamente. Y ya está, como se hacen en los demás deportes, básicamente. Sí, al final un poco, yo creo que de hecho lo que decíamos de que, bueno, es un club español en la LEC, hay gente que no lo ve español, por así decirlo, tal y como hablabas, por ese sistema empresarial, y hay gente, por ejemplo, yo, que bueno, que da igual por lo que haya pasado, al final tú ves esa representación española y te ves allí, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que, como decía también en el otro podcast, en la LEC para mí, ya hay españoles, ¿no? Tenemos a G2, también tenemos, por ejemplo, al final Origen, ¿no? Que está también XP, que para mí, pues, también al final es español, es que al final un poco depende, ¿no? De cómo quieras mirar. Ahí empezó aquel precioso debate. Y es que yo digo que no estoy de acuerdo con el titular de el primer club español en la LEC. Si Mad Lions... bueno, y en primer lugar, Jorge, felicitarte porque lo dije en el podcast, me alegro mucho por vosotros. Solo digo que si a Mad Lions se le considera español, yo creo que tanto a G2 como a Origen, y es lo que le pasa a Alba, y es lo que me pasa a mí particularmente desde el punto de vista de un fan, yo G2 y Origen los considero españoles. Y Mad Lions así lo haré. Pero si nos ponemos con ese titular del primer club español, no estoy de acuerdo. Personalmente no estoy de acuerdo con que sea el primer club español que entra a la competición. Claro, o sea, depende de cómo lo definas, ¿no? Pero realmente es la primera sociedad española, porque Origen es una sociedad danesa que tiene una filial en España, ¿no? Pero en la LEC está la sociedad danesa. G2 es una sociedad alemana que no tiene ni filial en España ni nada, que externaliza su cantera a diversos equipos españoles para que lo gestionen, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, yo entiendo que es verdad que ese argumento es el mismo argumento contra el que luchaba al principio, que es un poco demasiado ya rebuscar y tal y cual, y ahí tienes razón, pero es realmente la primera sociedad española o empresa española cuya, o sea, donde digamos el equipo de LEC o la sociedad que gestiona la LEC es española, ¿no? En el caso de Origen, pues tanto el contenido como el marketing que hacen va a los fans españoles. Pues sí, en parte sí y en parte no. Por ello, pues son representantes de algunos españoles. En el caso de G2, pues menos, ¿no? Porque desde G2 hacen contenido puramente en inglés y luego son los equipos que subcontratan los que hacen cosas aquí para España, pero lo hacen para la fanbase suya. Pero bueno, también es, oye, mientras al fin y al cabo, o sea, para mí un equipo español es un equipo que tiene que competir en España, que tiene que tener su sede y su HQ, su headquarter, sus directivos, etcétera, en España, que es una cosa que es única en el caso de Mad Lions, y que tiene que tener como objetivo primario el servir a los fans españoles. O sea, y eso no es así aquí, o sea, eso es así en todos los deportes. Si tú tienes un club que tiene una academia, un club de fútbol que tiene academias de fútbol en Arabia Saudí, pues no es un club saudí. No. ¿Por qué? Pues porque compiten en España y que son los fans españoles. Pero en cualquier caso, creo que no es algo de definiciones, es decir, este sí, este no, y vamos a tirar piedras y a poner barreras, sino es algo que deciden los fans, al fin y al cabo. O sea, los fans dicen, oye, a mí este club me representa, y si los fans españoles dicen, a mí me representa, pues será un club español. Si los fans españoles dicen, a mí no me representa, y lo dicen los alemanes, pues será alemán. Y si ninguno lo dice, pues es un club que no tiene a nadie a quien esté representando. Pero creo que, bueno, que al final es rebuscar un poco los argumentos para sacarle lo malo a creo que una noticia que es buena para el sector en general. Yo siempre digo que si nosotros no estuviéramos en LEC y entrara cualquier otro club español, yo me alegraría porque nos aporta a los que si no estuviéramos en LEC, ¿no? A los que no Desde luego que es una buena noticia y sobre todo también, pues eso, después un poco de ese intento, ¿no? Del año pasado, que también pasó con otros clubes españoles que nos quedamos sin poder llegar a la LEC y bueno, veremos qué tal va esa nueva temporada
temporada. Yo no sé, chicos, si tenéis alguna duda más que queráis resolver con Jorge, ya que le tenemos aquí, nos lo puede resolver de primera mano. Lo del EC también hay que comentar. Yo tengo una pregunta de sí o no, súper rápida. Entonces, Jorge, la política que va a seguir en lo competitivo, o sea, a lo mejor no lo estoy formulando bien, pero ¿el equipo va a entrenar en Madrid y cada semana va a viajar a Berlín para jugar sus respectivas jornadas, como hace Origen desde su respectivo país? Origen lo hace desde Dinamarca. Nosotros algo que inicialmente estuvimos mirando, el problema que tiene Madrid y Berlín, que no tiene Dinamarca y Berlín, es que las conexiones de vuelo son bastante malas y pierdes día y medio hasta incluso 2 días de entrenamiento por semana. Y eso es algo que no es factible, ¿no? En el caso de Origen es mucho más fácil porque no pierden ni un solo día de entrenamiento a la semana por las buenas conexiones de vuelo que hay. Esto, o sea, decías tú también, ¿no?, en el programa anterior, oye, como los jugadores no juegan en España y están en Berlín, pues no son españoles. Bueno, pues macho, pues entonces todos los clubes son alemanes, ¿no? Menos Origen y menos Excel, ¿no? Pero es algo que efectivamente sí que se hará en el medio plazo. De hecho, en el medio plazo no solamente queremos que entren aquí y vayan allá, sino que es posible que el día de mañana, no digo con esto que sea algo que estemos mirando, sino que seguramente donde naturalmente evolucione la industria, pues que se descentralice de Berlín y cada club esté en su ciudad y vayamos rotando, como se hace en la Overwatch League o en la Call of Duty League, ¿no? Ese argumento es como si dices que cuando empezó la Overwatch League, pues Toronto Defiant era un club californiano porque jugaban en Los Ángeles, ¿no? Pues hombre, pues si lo quiere ver así, sí. Si no, pues yo creo que es un poco cogido con pinzas, ¿no? Jorge, soy Salvador. Yo tengo un par de preguntas que yo creo que habrá gente también que tenga la duda. Una está más relacionada con LEC, otra menos, pero por una cuestión de tiempo yo creo que también puede estarlo. Una es en qué momento se decide, no sé si nos lo podrás comentar, que Mad Lions pase a ocupar esa plaza que era de Splice y si hay un porqué. Si hay una estrategia, hombre, lógicamente no nos vas a contar la estrategia vuestra, pero si tiene una motivación especial, si es con un objetivo concreto o si pertenecía al acuerdo inicial que firmasteis con Overactive Media. Y lo otro que quiero saber también es que casi coincide en tiempo el hecho de anunciarse vuestra entrada en Lake con abandonar los equipos que teníais en Latinoamérica, cerrar esos proyectos. Entonces, no sé si está relacionado y si hay una motivación también o hay un porqué el cerrar esos proyectos en Latinoamérica o Centroamérica, en el caso de México. Sí, vale, encantado de ser transparente con esto. O sea, efectivamente, cuando Overactive Media y Mad Lions cerramos un acuerdo, el propósito desde el principio era que Mad Lions ocupara la plaza de Splice. Por un motivo muy sencillo. Splice es una organización estadounidense con su sede en Estados Unidos que siempre ha tenido su actividad en todos los juegos, menos en League of Legends en Estados Unidos, y que en Europa pues no gozaba de una fanbase muy sólida, ¿no? Mientras que en el caso de Mad Lions, pues, cuando gozábamos de una cierta fanbase, no voy a decir si es mucha, si es poca, si es mediana, pues no soy yo quien tiene que definir eso, pero sí que lo veíamos una marca más prometedora para la LEC, sobre todo teniendo en cuenta las quejas que hubo cuando se anunciaron los 10 equipos de la LEC, que hubo muchísimas quejas en Twitter por parte de los fans de que no había equipos españoles, hasta el punto pues que incluso tuvo que haber explicaciones casi oficiales, pero bueno, tweets de gente intentando explicarlo y demás. Entonces vimos ahí una oportunidad de ocupar ese hueco, básicamente. En cuanto a LATAM, sí, efectivamente está relacionado. O sea, nosotros en LATAM, nuestra intención era poco a poco pues intentar posicionarnos para ascender a la Liga Latinoamericana, ¿no?, al equivalente de LATAM. Pero una vez que entramos, de hecho jugamos las relegations con nuestro equipo colombiano, pero una vez que entramos en la LEC, Riot ya no lo permite, ¿no?, porque te puedes cruzar en mundiales y eso genera un conflicto de interés y pues como es normal lo capan, ¿no? Entonces, debido a que ya no podíamos ascender, pues dijimos, oye, pues vamos a poner lo de LATAM en pausa. No quiere decir que no vayamos a volver a LATAM. LATAM sigue siendo para nosotros una prioridad estratégica,
pero lo ponemos en pausa, vamos a replantearnos la estrategia ahora que ha cambiado la situación radicalmente y ver cuál es la mejor manera de estar en la tabla. Chicos, respecto a todas estas dudas, parece que se nos van solucionando y no recuerdo bien qué pasaba con el EC, porque, Jorge, corrígeme, no sé si con todas estas nuevas cuentas de la LEC lo habíais eliminado, ¿puede ser? Sí, lo hemos eliminado porque, bueno, al final era un detalle que añadimos al principio, que era un poco pues para asimilarlo un poco más al deporte, ¿no? Pero bueno, es algo que creemos que en este rebranding no aportaba el nombre, que le añadía simplemente longitud, confusión a gente y demás, por lo cual, bueno, hemos decidido quitarlo muy a pesar de la LVP, porque a los pobres les hemos perseguido 1000 veces para que no se les olvide lo LC y ahora de repente se lo quitamos, pero sí, efectivamente ya no está. Bueno, yo no sé si alguno de mis compis tiene alguna pregunta más, porque Jorge ahora están bastante calmaditos, te tengo yo que confesar, Sí. pero normalmente hablan más. El que está ahí acurrucado y agazapado es Juan. Juan, estoy respetando a nuestro invitado. Y estoy ¿Pero te vas a comprar la camiseta o no te la vas a comprar? Pero puedes meterme caña, que no pasa nada. No, a ver, simplemente, y vuelvo a lo de antes, creo que el titular que puso Ir por Buró está mal, es decir, Pero vale que como sociedad, bien. sí, pero como sociedad, como decir SL o lo que sea, como esté constituido Mad Lions, pero yo pienso como Alba, creo que Mad Lions es el tercer club, de hecho creo iba a decir que cuando Origen entró el LEC, pero no, ya había sido adquirido ya había sido comprado. Sí, pero de todas formas, Juan, tú dices que el titular era de eSports Bureau. Oye, pues aquí a lo mejor... A ver, pues voy a decirlo claramente, esa noticia la redacté yo. Entonces es Rafa el que le tiene que preguntar, Juan. Que estás causando un conflicto entre Jorge y yo por tu culpa. No, perdona, el conflicto lo has causado tú en Twitter, que te has puesto ahí a decir que si no sé qué, no sé cuánto. Con haber dicho que la noticia no te parecía bien redactada el titular, era suficiente. Por mi parte no hay ningún conflicto, ¿eh? Eso que quede claro. O sea, yo estoy aquí simplemente porque hay cosas que comentasteis en el programa anterior que no, independientemente de este tema, ¿no? que no son ciertas, que son especulaciones, pero se dieron como hechos. Eso es cierto. Y creo que, bueno, de hecho tengo una lista de todo. O sea, por ejemplo, a mí me ha gustado... cosas que desinforman a los fans. Sí, a mí me ha gustado que hayas dicho el porqué de la TAM, porque nosotros especulábamos con el porqué de la TAM, pero es verdad, con lo que tú has dicho, que si al final tienes un equipo allí que por las normativas de Riot no te va a dejar ascender porque te puedes encontrar contra él y demás, pues tiene sentido. Es decir, nosotros podemos especular, podemos llegar hasta cierto nivel de pensamiento, y de hecho por eso cuando dijisteis, oye, ¿podemos ir a aclarar cosas? Pues nosotros encantados, ¿no? Porque todo lo que sea bajar a tierra y tener de primera mano la información, como ya te dije, claro, es nuestra casa y adelante con todo, claro. Yo, fíjate, yo hubo una cosa que creo que es también porque obviamente es información que no se tiene porque es un tema de proceso que hubo y demás, que fue cuando dijo Juan, oye, Mad Lions no está en hitos propios, ¿no? Está ocupando la plaza de Splice, pero no es que haya aplicado y le hayan dado la plaza, ¿no? Entonces, yo ahí no puedo contar mucho, ¿no? Porque es un proceso que, oye, pues que tiene un este de confidencialidad. Entonces, no digo ni que sea de una manera ni de otra. Simplemente digo que en el proceso de aplicación a LEC, ¿vale? Hay muchos clubes aplicamos, ¿no? Y algunos fueron aceptados en la primera tanda y luego pues igual no consiguieron inversión o no consiguieron X cosas y tal y se sustituyeron por otros clubes, etcétera. Entonces, nunca sabes realmente qué clubes fueron aceptados primero, cuáles fueron un plan B, cuáles fueron un plan C, etcétera, ¿no? Lo que independientemente de eso y de cómo fuera eso, o sea, hablabas de méritos deportivos, ¿no? Y de un club en concreto y demás. Y desde que Mad Lions se creó, si no me fallan los cálculos, y los hice el otro día, en League of Legends somos el título que más, o sea, el club que más títulos ha cosechado desde que Mad Lions se creó. O sea, tenemos 2 Superliga Orange, una final que la perdimos contra el Giants de la LCS.
Otra semifinal que la perdimos contra el ganador, que fue Splice Vipers. Y no me estoy atribuyendo, además, los títulos de Splice, como Splice Vipers. 2 Iberian Cups, una European Master. En otra European Master perdimos en semifinal contra el ganador. En otra European Master, en semifinal perdimos, pero tuvimos que meter un suplente. Bueno, pero has contado las Iberian Cups que vuestro propio coach ha dicho que no le da valor. O sea, acabas de contar 2 torneos que tu propio coach ha declarado en una entrevista en el escenario diciendo que le parece una competición. No es la palabra, pero prácticamente ha dicho que vamos a equiparar los eSports al fútbol. Vamos a equiparar los eSports al fútbol, que la gente dice si la Liga vale y la Copa del Rey no. Quita las Iberian Cups, ¿vale? Y quita la SL Master. No me compares con el fútbol porque no lo controlo. Pero sí es lo mismo, da igual. Quita las Iberian Cups, quita la SL Master que ganamos nada más empezar y quita la Copa esta que ganamos en Portugal entre clubes españoles y portugueses. 2 SLOs con una final adicional más una European Master. Creo que en estos 2 años y medio el único otro club que ha ganado 2 SLOs es Giants, pero no ha ganado ninguna European Master. Entonces, desde un punto de vista de mérito deportivo, no sé, o sea... Yo tengo una pregunta importante, Jorge. Vaya por delante que si Juan no se compra la camiseta de Mad Lions, yo se la voy a comprar y en el próximo momento la va a lucir porque creo que hoy se ha quedado sin razones. Porque estamos hablando mucho de la parte deportiva o de la parte competitiva, pero al final sabemos que los eSports, de la parte competitiva, el premio que puedas ganar te va a solucionar poco a nivel económico. A ver, una de las cosas que nosotros teníamos mucha duda, y yo creo que eso siempre quedará ahí, ¿no? Aunque se pueden hacer ciertos estudios viendo qué equipos entraron en la primera tanda que eligió Riot en LEC y demás, era el tema de los patrocinios, ¿no? Entonces, ya que has comentado el tema de hubo muchos equipos que aplicaron y demás, nosotros cuando vamos, era un secreto prácticamente a voces, los equipos españoles que habían aplicado. Nosotros un gran miedo que teníamos cuando hablábamos internamente es... Bueno, fue un secreto a voces los que habían aplicado y los que habían sido seleccionados en primera ronda también. Sí, correcto. Y ahí va yo, en plan de, oye, cuando nosotros hablábamos, esto me acuerdo que yo lo hablaba con Juan, decíamos, ostras, ¿tú crees que seleccionarán a Mad Lions? Joder, pues han ganado un montón de títulos, es gente que tiene inversión y demás, pero siempre hablábamos de que faltaba el tema de las marcas y que al final creemos que Riot también le debe de dar cierta importancia a la hora de seleccionar a los clubs que puedan llevar marcas, que puedan tener detrás... ahora la situación, entre comillas, es distinta, por lo que ya hablamos en su momento también, por la entrada de Overactive Media y demás, pero Riot da bastante importancia a que tengas una marca detrás que te pueda soportar económicamente lo que supone estar en una LEC. Y también hemos tenido... Sí, más que marcas, lo que se valoraba era efectivamente la estabilidad financiera que viene por inversores. Viene también por marcas, pero al final un inversor te invierte mucho más de lo que una marca te invertía hace un año, etcétera. No es un tema, de hecho, si miras a los clubes que entraron, no es, o sea, hay muchos ejemplos de clubes que venían sin patrocinios. No era un tema, yo creo que no era un tema crítico. En cualquier caso, bueno, es que, o sea, tampoco puedo comentar mucho, ¿no? sin meterme en problemas, pero diciéndolo con cuidado, con prudencia, no creo que no era un tema crítico ese. Yo tengo una pregunta y es porque, bueno, al final comentábamos el tema de Splice, que una de las cosas que yo comenté en el podcast anterior es que, bueno, aunque hubiese sido muy criticado en su momento y que la comunidad demandase un equipo, voy a entrecomillarlo, para yo estar a gusto conmigo mismo, español, entonces se quita la marca Splice, entra Mad Lions, pero me gustaría preguntarte también ya por pura curiosidad, Jorge, y es en este proceso de rebranding, al final como Mad Lions pertenece a Overactive, Overactive hace los cambios como le dé la gana, ha tenido que pasar un proceso de validación por parte de Riot para que se autorice, digamos, esta nueva marca dentro de la competición. Tengo mucha curiosidad sobre el papel de Riot en este proceso. Sí. El rebranding, o sea, el rebranding se ha hecho desde Mad Lions, no desde Overactive. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo 2 puestos, ¿no? Yo tengo el puesto de presidente de Mad Lions y con ello pues presido todo lo que tiene que ver con Mad Lions, ¿no? Como mi puesto anterior, básicamente. Y además tengo el de vicepresidente de estrategia de Overactive Media, ¿no? Estando en la directiva. Y esto es un proyecto
que obviamente, como todo lo que hacemos en todas las marcas del grupo, pues siempre hay un ok final, un visto bueno y ayuda donde lo necesitemos del equipo de Overactive, pero es un proyecto que se lleva a cabo en España y desde aquí, ¿no? En cuanto a Riot, o sea, la manera en la que funciona es que tú básicamente tienes una propuesta de rebranding de marca, ¿no? Tú se la presentas a Riot, Riot te dice, oye, me gusta, no le veo problema, le puedo ver este problema, que se parece mucho a esta otra marca, imagínate, no sé, me invento, ¿no? Cualquier cosa, pero a no ser que haya un problema gordo, ¿no? Pues yo qué sé, que metes una cajetilla de tabaco con el logo, yo qué sé, me invento, ¿no? Algún problema con el logo o de que se parece al de otro club o lo que sea, Riot no creo que ponga problemas en general. En nuestro caso, desde luego, les encantó, no tuvimos que hacer ningún cambio y nos apoyaron desde el principio y nos dieron la enhorabuena por él. Pero sí, claro, ellos tienen que dar la aprobación a ese logo. Pero ya no solo, perdona, que creo que iba a hablar Rafa o algo. Ya no solo me refiero al logotipo y a la marca, sino me refiero que al final, aunque la empresa que hay detrás de todo sea la misma, está siendo un cambio de equipo prácticamente. Entonces, ese cambio de concepto, de filosofía de club y todo, también entiendo que tiene que tener un proceso, ya no solo lo que es la marca. Sí. Sí, el cambiar de Spice a Mad Lions, por supuesto. Eso preguntamos y tal, pero Riot lo recibió con los brazos abiertos, porque es que ellos vieron los mismos beneficios de cara a los fans que vimos nosotros. O sea, una cosa que hay que pensar siempre, y esto no es por pelotear a Riot ni nada, porque esto es una cosa que es muy cierto, es que Riot es una empresa que la palabra, o la frase player first la tienen en todos lados y en todo lo que hacen, ¿no? Y entonces ellos vieron que esto de cara a los fans era el mejor movimiento que podíamos hacer y por ello lo apoyaron desde un principio. No pusieron ninguna pega, realmente tenía todo el sentido del mundo y que adelante. Pero claro que es algo que tiene que aprobar Riot. O sea, cuando tú tienes una franquicia o una liga, no es una propiedad que tú tengas con la que puedas hacer lo que te dé la gana. Tiene que ser cosas siempre que vayan a mejor y que aporten a la liga. Vale. Yo, Jorge... Dale, Alba. No, termina. No, dale tú porque quería terminar yo haciéndole una pregunta. Vale. Yo tenía una pregunta, Jorge. Simplemente es un poco, por ejemplo, el año pasado, después de, bueno, que ganasteis todo y al final no pudisteis ir a la LEC y vimos como algunos de los jugadores que estaban en el roster español acabaron en LEC, quería preguntar un poco cómo... No sé cómo se han tomado también ese cambio de que fuese un equipo completo el que continuase el LEC. No sé si ha habido alguna oportunidad de movilidad con alguno de los jugadores, si alguien del equipo técnico ha ido o va a estar también en Berlín para hablar de alguna manera con los jugadores. Va a ser completamente diferente, un poco cómo ha sido también esa decisión de mantener el equipo, el roster nacional tal y como estaba. En cuanto al roster nacional, aún no hemos anunciado, ¿no? Quién mantenemos, quién no, si los mantenemos a todos o no. Eso es algo que anunciaremos. Lo que sí que hemos anunciado es que del roster nacional subimos a Orome a la LEC. El equipo técnico, la peculiaridad que tiene es que es un equipo técnico. O sea, tenemos nuestro equipo técnico que vive en Berlín, nuestro equipo técnico que vive en Madrid, pero el trabajo es conjunto todo el rato, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, el único motivo por el cual Álvar no se ha ido a Berlín es por un motivo muy sencillo, y es que él quiere vivir en Madrid. No hay otro motivo realmente. Y él quiere estar aquí y además le ilusiona mucho el proyecto que tenemos ahora este año y con las personas que tenemos, y yo encantado además porque él aporta muchísimo más a nuestro día a día y a la directiva, que estamos aquí en Madrid, que en solo su puesto como entrenador, ¿no? Entonces, bueno, en Berlín mantenemos a Humanoid, uno de nuestros jugadores, también, en la LEC mantenemos a uno de los 4 jugadores, el staff técnico, pues mantenemos a Peter Dan y a Mac, que son 2 de los entrenadores que teníamos, y eso, y de España subimos a Orome. Bueno, que al final también un poco, teniendo ahora también esa división de LEC, pues no sé si también es un aliciente quizás para los jugadores también del equipo español, ¿no? El decir quizás, oye, mira, tienes ahí también una forma de promocionar a Europa. Claro, sobre todo viendo
que, oye, pues que efectivamente hemos subido un jugador. No hemos subido a los 5, pero es que sería una anomalía subir a 5, ¿no? Pero viendo que has subido a un jugador, pues ves, oye, pues es un equipo que donde existe esa posibilidad, ¿no? Donde no tienen el equipo academy un poco por tenerlo y porque es requisito de Riot y ya está, sino que realmente estamos haciendo esa labor de formar talento para que llegue a la máxima competición. Y ya para ir terminando, pues le doy la palabra a Rafa, que creo que era que quería terminar con una propuesta para Jorge. Sí, a ver, Jorge, bueno, lo primero de todo, agradecerte venido a aclarar ciertas cosas, ¿vale? Ya ves que nosotros conseguimos que la gente venga al programa hablando un poco de ellos y haciendo un poco de hate. Entonces, como veo que eres fiel seguidor del podcast, yo te voy a hacer una propuesta, ¿vale? Yo, en cuanto que terminemos de grabar este podcast, voy a comprar la camisa de Mad Lions para Juan. Y en cuanto que le llegue, vamos a sacar una foto suya con la... Pero macho, ¿por qué no me preguntas a mí antes? Porque esto te va a gustar, déjame que negocie yo. Y entonces, a cambio, lo que te voy a pedir, como estamos un poquito enfadados con Riot, porque no nos ha hecho mucho caso y nos hemos tenido que costear todo, no porque nos hayamos tenido que costear nosotros las entradas para el Mundial, sino por las entradas como prensa y demás, yo te propongo, Jorge, porque además Juan todavía le queda una cosa muy grande por vivir en su vida. Él ha vivido una final de LOL, pero según él, lo único que le queda ya por vivir es que un equipo español gane una final de LOL. Entonces, yo lo único que el pacto al que quiero llegar contigo, Jorge, es que si este año Mad Lions llega a tener que jugar los Worlds en China, que nos dejéis ir con vosotros. Bueno, pero el problema, tío, es que nosotros no somos un equipo español. Bueno, pero eso lo dices. Pero eso lo... Juan, tío, ¿ves lo que provocas? Que pedir a G2 y a Origen, que son los equipos españoles, tío. ¿Ves lo que provocas, Juan? ¿Ves lo que provocas? Es que así no se puede negociar porque yo voy tendiendo puentes y tú los vas destruyendo, Juan. Bueno, pues Jorge, entonces te cambio la pregunta, Juan. Perdón, Juan, Jorge. Juan no va, voy yo. Como parte representativa y después yo, aunque seamos un equipo de Marte, yo encantado de llevaros en representación de Marte y todos con las banderas de Marte a apoyar a todos los seguidores de Marte, que hay muchos, aunque no lo creamos. Así que yo me comprometo a ello. Lo único que te digo es que la camiseta, espérate a que saquemos a la venta las nuevas, vale. Son las antiguas. Tienes toda la razón. Y entonces, claro, no es lo mismo. No, por supuesto. Porque además pero digo yo que podremos hacer algo internamente para que si el 24 de enero voy a Berlín a animar a los dos equipos españoles, Origen y G2, pues pueda llevar mi camiseta de Mad Lions, ¿no? Claro, hombre, claro, pero, que si no, además, no hay nada. Es que tú piensas que en Marte hay mucha gente que lo ve, pero poca gente que puede venir hasta aquí a verlo. Entonces, nunca tenemos fans ahí, ¿sabes? Claro, pues si consigo que Riot, o si conseguimos que Riot nos lleve allí a Berlín, yo voy con la camiseta de Marte para animar a los dos españoles, ¿vale? Pero te lo hacemos internamente, ya te hablo yo por MD y lo gestionamos. Pase lo que pase, vamos a poner en Twitter una foto de Juan con la camiseta de Mad Lions y eso es así. Eso está hecho, ¿vale? Y Juan, a Riot no se lo tengáis en cuenta, que es que pensad que tiene, ya lo digo en serio, tiene un montón de gente que les pide entradas. Y a mí a veces me cuesta conseguir una entrada. Sí, pero ningún medio español endémico que descubra las noticias como nosotros. Eso. Pero bueno. No, pero con Riot somos poco hater. Aquí, mira, lo hemos dicho siempre, que parece que les hacemos la pelota de más, pero es que nos gusta. Eso será otra negociación que espero que Juan no me tumbe, porque a este paso, en fin. Riot, os queremos, de verdad, a tope con vosotros. Oye, Jorge, muchísimas gracias de verdad por acercarte. Gracias a vosotros por mucho. Muchas gracias, Jorge, por venir. Veremos cómo se le da a Mad Lion en esa LEC. Veremos también todos esos roster que quedan por presentar. Veremos cómo son las nuevas camisetas que sacan con ese nuevo logo y sin el EC. Y bueno, nos ha resuelto bastantes dudas, chicos. Yo creo que ha sido muy interesante. También es tiempo luego, después de este podcast, de valorar un poco todo lo que nos ha contado Jorge. Y ahora vamos a ir dando la bienvenida a nuestros compañeros de Play the Game que vienen con la visión de las marcas y hoy conectamos con México. Play the Game patrocina la visión de las marcas.
Como decíamos hoy, tenemos con nosotros también a nuestro tercer invitado, que tenemos hoy programón. Tenemos a Carlos Carrillo, Country Manager de México de Play the Game, que está en México. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal todo por allí? Bien, muy bien. Bueno, en este espacio que siempre os damos en cada podcast, comentamos algunas cosas, está acabando también el año. Yo no sé un poco cómo es la valoración, por ejemplo, para vosotros desde LATAM, desde México, de este 2019. Bien, bueno, en términos generales, el ecosistema está creciendo mucho. En los esports cada vez suenan más aquí en México, cada vez ven más marcas con interés. Las ligas también están creciendo mucho. Los juegos, principalmente como Free Fire de Garena, está creciendo mucho. Bueno, vemos que también a nivel mundial, no nada más en México y bueno, también en la región de Latinoamérica, crecen cada día más. Este año tuve la perspectiva de 2 países, tanto en España como en México, y la verdad es que cada vez se ve más poder dentro del ecosistema y mucho crecimiento. Y hace poquito estuvo Oscar también en el podcast que estuvo en México con vosotros. ¿Cómo fue todo? ¿Qué nos puedes contar también de esta reunión y de este viaje que hizo Oscar también con vosotros allí? Sí, bien, bueno, nosotros ya desde hace 1 año y medio llevamos trabajando toda la región de Latinoamérica, principalmente México. Yo soy mexicano, entonces llevamos enfocándonos ya 1 año y medio en esta parte. Y como tú dices, el mes de septiembre Oscar estuvo por acá, principios de octubre más bien, y bien, muchas reuniones, muchísimo interés de las marcas por conocer. La realidad es que no hay muchas en este momento que se estén atreviendo a entrar, pero yo creo que 2020 va a ser un año que va a crecer mucho la región. Las marcas van a empezar a realizar acciones, probablemente no mucho en eSports, pero sí hacia el gaming, que es uno de los passion points que se escuchan más en la región y dentro del entorno de las marcas. Y pues espera que se crezca mucho. La verdad, la visita de Oscar fue muy buena. Siempre es bueno escuchar o tener la opinión de gente de fuera y que se interese en la región. Entonces es muy bien aceptado que se venga y empresas como Play the Game empiecen a trabajar aquí en la región. Oye, Carlos, y una pregunta que siempre me hago y que creo que incluso se la hicimos a Oscar, no recuerdo ya si fue incluso cuando después de ir a México este año o incluso en la primera temporada del podcast, es un poco ver cómo se comportan o qué es lo que están buscando las marcas allí en los eSports, ¿no? Porque aquí más o menos, parece que empezamos a tener un poquito claro qué es lo que buscan, pero con lo que nos acabas de comentar tú ahora mismo acerca de que a lo mejor es difícil todavía que estén entrando en los eSports, que a lo mejor van entrando más al gaming, ¿qué crees que es lo que están buscando las marcas con los eSports por la zona? Si es que a lo mejor puede haber una generalización, pero ¿cómo las ves tú? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Y qué crees que es lo que les podemos aportar desde la parte de eSports a las marcas en Latinoamérica? Sí, pues a ver, existe una barrera muy grande en estos momentos, o no una barrera, pero algo que tienen que quitarse las marcas, que es la idea de la violencia dentro de los eSports. Entonces, eso frena un poco a las principales marcas que son generalmente de grupos familiares o empresas familiares. Entonces, son a veces van dentro de valores y tienen muchas red flags o bloqueos en cuanto a algunos juegos por temas de violencia, pero pues yo creo que con el paso del tiempo y al darse cuenta de que esto es algo que el fan de los esports es pasional, que buscan algo que aporte y que las marcas lo pueden hacer y pueden generar acciones que sean relevantes al tema y que no nada más ellos pueden aportar, sino también el estar dentro del ecosistema les va a aportar a ellos. Al final del día, las marcas lo que más buscan es ventas y yo creo que de estar dentro de los esports y dentro del ecosistema, yo creo que
te puede generar mucho de esto que buscan. Entonces, ¿perdón? No, perdona, que te he interrumpido. Es que iba a decir que me sabía más o menos un poco que ibas a comentar el tema de la violencia, porque lo hemos hablado con varias empresas, con algún club allí, con Infinity y demás, pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, a lo mejor es un contrasentido, pero me llamaba, por ejemplo, mucho la atención, en concreto en el tema de México. Fíjate que voy a hablar de un juego muy específico, que es Gears of War, que no es que tenga una fanbase a nivel de eSports muy grande, pero bueno, la tiene, y sobre todo donde la tiene y mucho es en México. Es decir, sí, en México. En México tiene mucho y no es precisamente un juego que no sea violento. Entonces me choca bastante ese contrasentido, ¿no? Que un juego que en México es muy nicho y que no veo que en otros países tenga tanto tirón, siendo violento, pues es un poco, no, a lo mejor es la excepción que confirma la regla, ¿no? Sí, a ver, como tú dices, Gears es uno de los juegos más que se ve más y que se juega más acá. De hecho, TV Azteca, que es una de las grandes televisoras aquí en México, ya tiene broadcast de la liga de Gears of War. Esto yo creo que es el principio de lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que es el principio de el crecimiento de los esports y la aceptación de las marcas hacia ellos, porque al ver que ya se están televisando y broadcasteando este tipo de ligas, pues al final marcas que sí lo tengan aceptación en estos juegos, como podría ser una marca de alcohol o de tabacos, podrían entrar y podrían tener aceptación en este nicho, ¿no? Que no lo tienen en otros juegos, pero pues podrían buscar alguna otra entrada por esa parte. Entonces, como tú dices, es raro porque pues el Gears es un juego que tiene violencia y contrasta con esta parte de la aceptación de las marcas hacia la violencia. Pero te digo, yo creo que es un área de oportunidad para las marcas que tienen bloqueos en otros videojuegos. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Estaremos muy atentos también a todo lo que nos depara el 2020, también con Play the Game, y sobre todo para ver esas marcas si por fin dan ese salto, se atreven un poco más y sigue evolucionando y seguimos viendo esos resultados, ¿no? tan buenos como en este año, que estamos seguros, en 2020 será mucho mejor. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto, porque seguiremos teniendo el espacio Play the Game como siempre en nuestro podcast en el año que viene. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias a ustedes, sí. Esperamos el 2020 venga con muchos ánimos y vengan muchas marcas y empiece a crecer el ecosistema. Con la llegada de la LLA hacia México, creo que esto va a ser un gran paso y seguro que muchas marcas empezarán a entrar ahí, a sumarse al barco de los esports. Pues eso es lo que le pedimos al 2020. Las marcas, por favor, diríjanse hacia Latinoamérica, que hay mucha gente allí, hay muchos fans también y queda mucho por trabajar y por descubrir. Perfecto, sí. Esperemos que eso nos traiga el 2020 y también mucho trabajo para Play the Game. Gracias, Carlos. Que estés bien. Gracias. Play the Game patrocina la visión de las marcas. Y con este espacio de Play the Game estamos ya, chicos, terminando este último podcast del año, último podcast de los normales, porque como ya hemos adelantado al principio del programa, vamos a tener un podcast especial sobre Drinja, porque mis 3 compañeros estuvieron en Sevilla y tienen muchas más cosas que decir, pero yo me voy a ir despidiendo de vosotros. Muchísimas gracias por empezar con vosotros en este 2019 y no quería irme yo sin pediros que me hagáis una predicción para 2020 y un deseo, que no siempre es lo mismo, aunque en el caso de Rafa creo que coincide. Rafa, ¿cómo ves este 2020? Cuéntanos tus predicciones. Mi deseo y mi predicción es un titular que estoy convencido de que se verá en eSports Bureau y que más o menos, no lo he pensado del todo, pero vendrá a decir algo así como: los eSports siguen rompiendo barreras y el primer equipo de Marte gana los Worlds 2020 y eSports Bureau estuvo allí para contárnoslo.
Ostras, ojalá. Oye, igual 2020 es un poco precipitado, pero Sin no Juan. se sabe. Sin Juan. Obviamente. Muchísimas gracias, Rafa. Te esperamos prontito, ¿no? Ese podcast especial de DreamHub. Sí, por supuesto. Juan, yo no sé cómo te has quedado después de la entrevista, que por fin hemos tenido ese cara a cara entre el hater más hater de Mad Lions y el presidente del club. ¿Y cuáles son tus deseos para el 2020? Pues a ver, mi deseo es que, recapitulando un poco el año 2019, diría que el 70% de los fines de semana he estado en algún evento de eSport o de videojuegos, y mi deseo para el 2020 es que continúe siendo igual o que ese porcentaje aumente, porque he disfrutado este 2019 de una manera increíble. ¿Seguro que quieres que aumente? Que las palizas en el autobús hacia Madrid y todo eso, luego te quejas. Lo que no voy a hacer... Bueno, me voy a callar porque iba a empezar a hatear... No. Me callo. Nuestro deseo en general es que Juan deje de hatear. Sí. Ah, y mi predicción. ¿Me puedo dar mi predicción? Sí, por favor. Mi predicción es que va a haber fuga de marcas en la Superliga Orange. No una fuga masiva, pero creo que van a salir marcas por la inestabilidad que va a provocar, que no lo hemos hablado en el podcast, pero es una cosa que se ha anunciado, por la inestabilidad que va a provocar que haya ascenso y descenso en la competición. Cierto. Bueno, al final las marcas pueden estar, en vez de ligadas a un equipo, ligadas a la competición igual, más bien. Bueno, habrá que verlo, es interesante esto. Habrá que comentar que es que, como decimos, el 2020 se vienen muchos cambios y la verdad es que muchas ganas de ver todo lo que sucede. Salva, muchas gracias también por haber estado con nosotros durante esta temporada del podcast, durante este año, porque la temporada sigue en 2020. ¿Cuáles son tus predicciones y deseos para el nuevo año? Bueno, pues empiezo por los deseos. El deseo para el año 2020 es que no se pierdan puestos de trabajo en el sector, al contrario, que se creen y que se creen muchos. Y mi predicción son dos. Un Mad Lions será campeón de LEC. ¿De LEC? Sí. Estáis a topísimo, ¿eh? Este es el que se quiere venir conmigo. Pero es que sois unos fariseos, es que sois unos pelotas. Que soy fariseo. A ver, será campeón de Salva y yo. Será campeón de LEC utilizando la plaza que tiene gracias a Splice, pero será campeón de LEC. Cosa que no le ha dicho bien, que muchas cosas que traía apuntadas en la lista Jorge eran de Salva. No, sí, pero no se ha dado cuenta. Pero bueno, no, a ver, lo ha explicado muy bien y ya está. Pero sí que es verdad que la plaza no es innegable. No le he preguntado porque es evidente. La plaza se corta. Pero de Splice. Mi predicción es que Mad Lions será campeón de LEC y que Marco volverá a entrar en el podcast y volverá a hacerlo sin voz. Pues muchísimas gracias a todos, chicos, también que nos estáis escuchando. Eso voy. Y yo no me voy a ir. Mi deseo es que nuestra alfombrilla de Hello Kitty llegue. Y mi predicción es que en 2020 lo vamos a seguir petando con este podcast. Guarda David. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y feliz año nuevo, feliz 2020. Y os recordamos que aunque este es el último podcast del 2019, antes de acabar tendremos también un podcast especial de DreamHub y que, como siempre, nos sigáis en nuestras redes sociales, en eSports_Buro en Twitter, en eSports_Buro en Facebook, en LinkedIn. Y no, aunque os vayáis de vacaciones y se acabe el año, podéis seguir también enterándoos de todas las noticias de los eSports en eSportsBuro.com. Muchísimas gracias, compis. Un saludo y muchísimas gracias por este año y por este podcast tan guay en el que me habéis dejado participar. Ahora es cuando con música tenemos que poner ande, ande, ande. ¡Ay! Morena. No. ¿Quieres que lo diga? ¿Cantamos un villancico entre todos? No, yo ya canté suficiente el año pasado. So are you gonna die?